Suscríbete a la Panterita. En la segunda parte tuvo para marcar 2 goles en el inicio y después con el gol que el arquero regala, hasta ahí se acabó el partido, porque si tienes que remontar y tienes que marcar 2 o 3 goles, regalas un gol, ahí te vienes abajo. Creo que ahí lo dijo al final Andrade, que ese fue un baldado de agua fría que los tiró a la lona. Sí. ¿Fue más mérito del Olimpia o fueron errores cometidos o mal partido del Atlético Nacional? Pues a ver, yo creo que parte y parte. Olimpia se para bien, contó la bien a Nacional el primer tiempo. El Nacional, que había cambiado el técnico, no cambió, o sea, jugó mejor en Asunción. El primer tiempo fue penoso, la nómina con una necesidad de marcar 2, 3 goles, una nómina casi igual a la del partido anterior, o sea, 2 goles que tenía ventaja Olimpia. Nacional no arriesgó mucho en la nómina, una nómina igual con 4 defensores. Pero Olimpia se para bien el primer tiempo, lo controló completamente a Nacional. El segundo tiempo, yo no sé qué les dijo el técnico, pero salieron distintos, marcaron un gol de entrada, como en Asunción, metieron el palo después, y ahí se acabó el partido con el gol que regala el arquero, un gol como diciendo por ahí, muy infantil. Luis Arturo, ¿y fue infeliz la frase de que era goleable Olimpia? Es que el partido era remontable para mí, y para remontar había que golear. Entonces, bueno, de pronto yo no fui claro. Pero yo dije, Nacional tiene como remontar la serie, y esta serie es remontable, y para remontarla había que hacer 3 goles, 2 o 3 goles, porque con 2 no se remonta, se igualaba la serie. Incluso ayer varios jugadores, ex-jugadores de Atlético Nacional, también expresaron lo mismo, que la serie era remontable, que Nacional podía marcar varios goles para superar los 2 que se marcaron en contra en Asunción, entre ellos León Darío Muñoz, un exjugador de Nacional, Víctor Hugo Aristizábal, y varios exjugadores del equipo pensaron que la serie era remontable. Lo que pasa es que sí, cuando uno dice goleable suena fuerte, pero es remontable, y para remontar, ¿qué había que hacer? Marcar 3 goles, golear. O sea, es como una forma distinta de decirlo. Yo sé que golear no suena bien, pero bueno, era una serie remontable y no se pudo. Claro, porque sonaba que Olimpia era un equipo discretito, que era goleable, ganable fácilmente allá. Sí, ahora, yo estuve leyendo en el partido de ida, el diario Ustedes y otros medios, que Olimpia no se pudo reforzar, que tiene una sanción por una deuda que tiene. El equipo apenas, pues, que está prácticamente con la misma nómina, que está ahí como jugadores de la cantera, algunos veteranos. Olimpia no pudo. Y la verdad, lo que yo conozco de Olimpia, que es un grande de América y campeón, esto está, pero lejos, años luz del Olimpia que uno conoce. ¿Llegaste a leer algunos tweets que te dedicaron los hinchas de la Olimpia? Ah, sí, claro, los he leído todos. Sí, los hinchas cobran ahora. Como decía un amigo mío, el que gana, el que goza. ¿Pero te sorprendió Olimpia? No, es que la verdad yo lo digo con mucho respeto, porque es que Olimpia ha sido finalista de todas las décadas de la Copa Libertadores. El único club de la Copa Libertadores, la Copa Libertadores ha jugado como 250 equipos en 60 años. Y el único equipo que ha jugado en la final en todas las décadas es Olimpia. En los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 y 2010. Ni Boca Juniors, ni River Plate, ni Independiente, que es el rey de copas, ni ningún equipo brasilero. Nadie ha logrado hacer lo que hizo Olimpia, pero a mí Olimpia hoy me parece que, con todo respeto, pues Olimpia no es el Olimpia que toda la vida conocimos. En principio, lejos del Olimpia grande de otras épocas. Incluso que ahí estaba también leyendo, las últimas 2 Copas Libertadores había salido en fase previa. Y ustedes lo saben, lo que pasa es que en este momento, pues, obviamente, la serie que pasaron, pues, están celebrando y están en todo su derecho, pero también Olimpia, yo no vi al Olimpia de siempre, pues, tengo que decir claramente, en los 2 partidos.
¿Esto en qué desembocará en el Atlético Nacional de Medellín? En muchas cosas. Por ejemplo, están buscando un nuevo entrenador. Ya están pidiendo un arquero a gritos porque los arqueros no han respondido, ni Aldair Quintana ni el de ayer. De ayer un arquero joven de selección sub-20, pero ayer mostró su inmadurez, su falta de partidos, su falta de recorrido, normal, porque es un arquero muy joven. Lo Nacional necesita un arquero de primer nivel. Las 2 Copas Libertadores que ha ganado, la ganó con arqueros de categoría, con Armani, con Higuita. Entonces esa es una crítica que la hinchada le ha hecho a la directiva. Tiene un goleador, pero ya también a punto de retirarse, Jefferson Duque, no tiene otra alternativa. Los centrales también han sido muy frágiles. Ese gol que le hace Olimpia en Asunción, el 1-0, se pasaron por todo el área y los jugadores estuvieron mirando al lugar de Olimpia. Entonces, lo de Nacional también está en un momento difícil. No gana en Colombia desde el 2017, 5 años. Las últimas Copas Libertadores ha sido eliminado, incluso en fase previa. Lo eliminó Libertad en el 2019. El año pasado salió en fase de grupos, quedó de último. Lo de Nacional también es penoso. O sea, es otro grande venido a menos. ¿Merecida clasificación de Olimpia? Sí, al final el resultado es inobjetable. Los resultados no se pueden discutir. Para mí sí. Luis Arturo, gracias por atendernos y éxitos, muy amable. Saludos, gracias. Un abrazo. Luis Arturo Henao, el periodista de ESPN que cobró bastante preponderancia en las redes, en los medios televisivos, radiales. Tendencia esta mañana. Sí. Tendencia, la atendieron los olimpistas. Claro, porque habló de una goleada de Atlético Nacional, de que Olimpia era goleable. Que Olimpia es un equipo goleable y un equipo, porque lo que mostró hoy es un equipo muy ojalá, frágil. pero no lo veo así. Muy frágil. No lo veo así. diferentes. No lo veo así. No, al contrario, el local es más fácil. ¿Llegaste a leer algunos tweets que te dedicaron los hinchas de la Olimpia? Sí, claro, los he leído todos. Sí, los hinchas cobran ahora. Como decía un amigo mío, el que gana, el que goza. Bueno, ahí está, Luis Arturo Henao. Muy buen partido de Olimpia, ¿no? Federico Daniel. Sí, muy buen partido de Olimpia. Más allá de lo que se marca de los defectos de Nacional, creo que una cosa llevó a la otra. El primer tiempo de Nacional fue muy malo. De hecho, una de las imágenes fue Gómez, el mediocampista, queriendo pelear con otro compañero. En plena discusión casi se le fue encima. Olimpia tuvo puntales como Antolina Cará, Fernando Cardoso, Derli, Salcedo en segundo tiempo. Los laterales muy bien. Richard Ortiz, Gómez, realmente un rendimiento importante. Recalde, primer tiempo también. Un partido que cuando uno siempre lo va calificando porque lo es, un equipo en formación, parecía un equipo hecho y derecho ya en el primer tiempo. Sabía demasiado dónde pararse, cuándo salir, no se tiró atrás. No quiero olvidar a Ale Silva, que si bien es cierto no tuvo mucho contacto con la pelota, siempre se mostró como salida para tratar de frenar un poquito a Vanguero. Y el primer tiempo, me imagino, con ese clima que se da cuando está en la cancha, habrá sido de sorpresa para el público local porque no generó ni una situación importante nacional. Y Olimpia tuvo la mano penal de Aguilar y después aquella pared que corta justo el arquero cuando iba a empujar el pollo dentro del área, que ya para sentenciar. Exactamente. Corta el zaguero porque ya había salido el arquero. Para mí esos 20-25 minutos de dominio aquí en el Defensores fue de gran aprendizaje y que Julio César Cáceres sacó muchas conclusiones para que no ocurra allá. Porque la manera en que se paró Olimpia, primero que todo la disciplina táctica, lo de Cardoso, que fue un monumento al esfuerzo, un monumento al jugador que se muestra cuando el equipo está atrás y lo necesita, generó falta, generó un par de veces laterales, que fabricó laterales que sirven para sacar al equipo adelante y quitarle el ritmo al rival. Y digo, ¿cómo se paró Olimpia? Porque primero Cardoso y después Pollo Recalde. Olimpia se paró con 5 en la mitad de la cancha y cubrió mucho mejor el medio, a diferencia de lo que fue la semana pasada en Asunción. Por eso es que no tuvo, además también de la predisposición de una agresividad alta en la marca,
porque Olimpia realmente pisó fuerte ayer, hubo mucha determinación y Nacional no tuvo, principalmente en el primer tiempo, espacio, y creo que Olimpia con su planteamiento brillante de Julio César Cáceres hizo que Nacional fuera previsible en el primer tiempo. Fíjate que en el global de 4-2, si yo tengo que dividir en 4 cuartos, para mí la mejor exposición futbolística la hizo cuando no anotó ningún gol. Porque Olimpia anota el gol de Ale Silva en el primer tiempo de la ida, los 2 golazos de Fernando Cardoso en el segundo tiempo, en los últimos 10 minutos, y el gol de Saúl en el segundo tiempo. Pero si yo tengo que rescatar colectiva e individualmente, desde la disciplina, orden y lo que estaba en juego, el primer tiempo de ayer para mí fue lo mejor de la serie de Olimpia contra Nacional. Bueno, un tema. Olimpia está confirmado que va a jugar el martes ante Fluminense extraoficialmente. Sí. Y van a pedir entonces no jugar ante Tacuarembó, el partido programado para el domingo a las 20:15. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa también con el clásico? Si se confirma esto, porque 18 horas. Yo creo que Olimpia debería de pedirle a la Conmebol que no sea martes. Yo no sé si hay algún metejón de Fluminense para que sea martes, pero mira que, no. Perdón Dani, la cadena Globo, que vos sabés que tiene por preponderancia, Sí, yo pregunté. marca para el martes 15 en Asunción y el próximo martes la revancha, Claro. en ambos casos a las 21:30. No, primero en Brasil Río, y después acá. Primero en Río, 21:30, como decís, el martes 8 y el martes 15 en Asunción, 21:30. Yo pregunté en la Conmebol y me decía, ellos siempre tienen la información antes que nosotros, los propios brasileños, los medios brasileños, era cuando se refería, por ejemplo, al tema del globo, que pone con mucha certeza, incluso con horario, porque hay un primer artículo de esta mañana que dice sería martes y martes, pero después ya pone con horario. Otro artículo más chico, ya más reciente, 21:30. No, digo esto porque, a ver, Olimpia ya viene de una postergación. Y si postergas el partido contra Tacuarembó, tenés que postergar el clásico también. Ahí ya no sé si hay tanto margen. Entonces yo iba a lo más factible. O sea, yo te entiendo el tema de jueves por una cuestión de contrato con Facebook, pero más allá de que Globo tiene, no sé qué tipo de grilla tendrán allí, pero yo creo que es más factible pedirle a la Conmebol que no sea martes, que sea miércoles. ¿Cuál es el otro partido? A ver, un partido estrella que me digas. No, este es el partido más estrella. Porque, a ver, hasta para el mercado brasileño, el otro representante es el que eliminó a Guaraní. Fluminense juega el sábado, dice Sí. Darío Ibarra, y puede ser campeón de la Copa Guanabara, que es estadual, ¿verdad? Claro, la taza que juegan ahí en Río de Janeiro. Pero por eso, y si juegan sábado, ¿cuál es el problema? Está de Strong con Católica de Ecuador. Está Estudiante de La Plata con Everton. Y Católica Barcelona de Guayaquil con América. O sea, eso. el equipo que más, el partido que más nombre tiene es Fluminense Olimpia. Sí. Y después, claro, o sea, miércoles es el día más... Pero, Potable. repito, o sea, eso ya manejan los gerentes de programación. Pero, o sea, parece más viable mover eso que lo que significa... Porque, a ver, si la otra es, que Olimpia mismo dice, nosotros vamos a jugar como íbamos a jugar el lunes con un equipo totalmente alternativo contra Sol. Pero si la idea es queremos mechar el tema de las 60 horas, esto va a generar un problema muy importante. Fíjate la desgracia, cuando programan partido sábado, le ponen jueves. Programan partido domingo normal y le ponen martes. Entonces es complicado. Yo siempre me acuerdo de aquel famoso clásico que Cerro gana con suplente, pues sábado fue. Que el martes tenía que ir a Porto Alegre, ¿te acuerdas? El último partido, Sí. Gustavo Costas, Gremio. como técnico de Cerro. O sea, sábado todo bien. Sábado, martes podés, pero domingo, martes no se puede. O la otra es no sé si tienen fecha, decir que el clásico se juega el sábado y te la arregla como puedas. Porque tampoco puede jugar si ayer jugó Olimpia y juega pasado mañana. Entonces yo creo que desde el fixture se está con ese problema, porque como que, claro, no hay escala, no hay punto intermedio, es jueves a martes, de martes a jueves. Entonces allí radica un poco el problema del fixture del Olimpia. Adelantábamos hoy temprano a través de Wilson González 45 días de suspensión a partir de hoy para Barbosa, el jugador de Libertad,
Alexander Barbosa y 30 salarios mínimos. 30 salarios mínimos. Y en el caso de Paiva no hay sanción alguna, porque lo que dice el tribunal es que no se pudo comprobar un acto de racismo, que es lo que denunció Barbosa. Pero 45 días a partir de ahora. Y eso casi me parece que completa lo que pidió Olimpia. 6 más o menos. Pero que desde 8 ahora era el máximo. Hoy corre la notificación. Sí, desde ahora. pero sumale el que ya cumplió. No. Se cumple a partir de hoy. No, ya sé, pero desde viste el momento que es notificado. Pero 2 fechas ya fue suspendido, pues, por eso. provisionalmente. Entonces ya casi llegan a los 8 que había pedido En Olimpia. forma preventiva. Sí, había sido por claro. el tema de esperar que se haga esta resolución justamente. ¿Y cuántos partidos pasaron de ese juego? 1. Y 6, o sea, 7 por allí. 7. No sé si allí contempla el tema de la fecha FIFA. Claro, corre. O sea, porque es día. No. Vos en tu cálculo de 6 partidos. Porque, por eso te decía, Olimpia había pedido 8 y está cerca, entre 6 y 7 encuentros, que me parece que es lo correcto. O sea, lo del tribunal, no, aquella vez mencionamos, no, debía hacer una sanción ejemplar, porque o si no era el mensaje de, si vos fuiste expulsado y te sentís injustamente expulsado, capítulo aparte lo de Paiva, puede hacer lo que quiera. Acá creo que hay un claro mensaje, no. Después ya dependerá de libertad si esto también va a significar un castigo para la conducta del jugador, por lo que dijo su presidente y su técnico. Y lo de Paiva, aquella vez que hablamos, esto era como el tema del truco. Primero Olimpia, cuando sacaron la tarjeta del racismo, se iban a apresurar para presentar lo que dijo, después dijeron, espera un poco. Si del otro lado no hay algo tangible, ¿para qué vamos a exponernos? Y ya que el tribunal no pudo recoger ningún material, más allá de que fue una reacción, el tribunal no puede basarse en percepciones. Por eso me parece que se termina liberando a Guillermo Paiva, expulsado anoche. 8:30 al final del WhatsApp. Colaboran con nosotros los amigos del WhatsApp 0972-730-730. La Globo no tiene más los derechos de la Libertadores, es SBT, y los días de transmisión son los martes. Cuando Globo la tenía era miércoles, y bueno, entonces se confirma aún más lo del martes. La fuerza de la TV brasileña es la que marca entonces. Y sí, SBT. Y Globo recoge porque, bueno, claro, tienen la información ahí a nivel local, ¿verdad? Sí. 21:30 el martes, entonces. ¿Y cómo se va a hacer con el domingo? Hay que hablar con la... Olimpia está llegando ahora, ¿eh? No sé si Johnny ya está con nuestro móvil personal. ¿Qué le pasa a Paiva? El problema de inteligencia emocional, evidentemente, porque es algo repetitivo, que Federico recordaba lo que hizo en Barrio Obrero, en aquel partido de Copa Libertadores. Tendrán que trabajarlo desde el punto de vista mental, porque esta vez tuvo la fortuna de llevárselo también al jugador Aguilar de Atlético Nacional, pero sí, pudo haber comprometido seriamente la chance de su equipo, porque faltaban todavía 20 minutos más descuento, con lo cual... Eso no era una guerra de él, era de Gómez, que ya había sido amonestado. Ever Esquivel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todo el equipo ahí. Gracias, doctor, por atendernos, miembro del Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Doctor, para entender simplemente, la determinación son 45 días de suspensión para Alexander Barbosa, pero ¿cómo se computa esto? Porque provisionalmente le habían dado 2 y cumplió 1. Sí, Bruno, para explicarte, le dimos 2, ¿verdad? Uno que viene aparejada por la expulsión que tuvo por la doble amarilla. Eso ya está compurgado, por decirlo así. Sí. Y a partir de ahora, de esto, la otra fecha ya queda forma parte de estos 45 días. Pero la primera que compurgó no forma parte de los 45, porque él fue notificado hoy y la resolución dice a partir de la notificación. Claro, pero eso es con relación a la sanción posterior a la expulsión. Lo de la expulsión, de por sí ya viene aparejada la suspensión de un partido, conforme establece la norma, ¿no? O sea, ¿no se computa entonces eso? En los 45 no, de hecho ya está cumplido. Entonces a partir de hoy, 45 días. Sí, señor, así mismo. Doctor, ¿por qué días y no cantidad de partidos? Porque aplicamos el artículo 79 y establece que no habla de partidos, habla de tiempo. Entonces entramos en la temporalidad.
O sea, por ejemplo, más allá que si hubiera sido el último partido de una temporada y después se viene un mes o 2 meses de descanso, se aplicaría de la misma forma por el artículo en cuestión. Y sí, y probablemente se tendría que cumplir durante el torneo, que efectivamente se esté cumpliendo, ¿no? Lo de Paiva, no encontraron nada absolutamente como para poder tomar la denuncia de Barbosa por racismo. No encontramos, no tuvimos los elementos necesarios y no pudimos llegar a nada de eso. Ya le notificaron a Libertad, ¿verdad? Al jugador. Entiendo que administrativamente ya ocurrió la notificación en la mañana. Sí. Correcto. Muy temprano. Sí. Doctor, muchas gracias por la explicación. Tenemos clara la película. A las órdenes, Bruno, cuando quiera. Un abrazo, doctor, muy gentil. El doctor Ever Esquivel, miembro del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un partido compulgado, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta nueva determinación del tribunal. Corre a partir de hoy 45 días de sanción para Barbosa y 30 salarios mínimos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, está llegando limpio, está llegando. ¿El cálculo cuánto 78 es? millones decía Federico. 7-8. 7-8. Bueno, pues con lo que gana Barbosa, bueno, pagará Libertad, ¿verdad? Debería pagar el jugador. ¿Por qué Libertad? O Sí. sea, descontarle Sí, su pero vos sabés salario. que normalmente los clubes pagan. No, pero Pero viste que en este caso se enojaron. Dijeron que iban a tomar medidas. Ditore y Garnero, sí. yo Pero creo no que... sé cuánto gana Barbosa. Gana, no sé. Ganará bien, pero a nadie le gusta que se le toque el bolsillo. Pero no es solamente la multa. Estás 45 días inhabilitado. O sea, te perdés 7 partidos. El campeonato ya puede ir tomando forma para ese momento. Capaz Libertad ya esté fuera de la lucha. Ya habrá jugado toda la primera rueda. Por eso. Hay que hablar con Ditore, con el presidente de Libertad, ver un poquitito qué piensa él. Y vos sabés que parece como anillo al dedo, ¿no? Porque vos preguntabas, ¿qué le pasa a Paiva? Y te aseguro que muchos hinchas que cuando se dio en el blanco y negro esto, salieron a defender, a rabiar, y acá dijimos, ¿de dónde lo que sacan que es de Vivo? Si él justamente cometió una torpeza, se fue a instigar a alguien que estaba ya fuera, que era Barbosa. Y ayer hasta un oyente, ¿te acordás que me reclamó al aire de que yo hice una campaña para que por eso, o sea, los sanciones? Que Bruno, nosotros lo que hicimos es preguntar. Pero es muy probable quienes aquellos en aquella oportunidad defendieron a ultranza porque entienden que todo es una cuestión de color. Bueno, en ese caso ni siquiera porque eran dos del mismo color, ¿verdad? Olimpia y Libertad. Hoy estarán diciendo, ¿qué le pasa a Paiva? La segunda vez que Richard Ortiz lo viene a sacar del incendio. Y estamos hablando Porque cuello, ¿verdad? ayer del cuello y la cara. Aquella vez lo empuja adelante y después va Barbosa y lo agrede, ¿verdad? Estamos hablando de cuánto. Ayer lo agarró fuerte. Diferencia de 15, 20 días. Claro, porque 20 días, 2 episodios. Claro. Porque Ariel, vos citaste, y anoche también marcaba en la transmisión, si yo voy a una cuestión netamente futbolística, ayer sí, hasta puedo decir, mira, pues fue una cosa de Vivos, porque Paiva en esta serie no gravitó, reconociendo que es el goleador del Olimpia, y ayer se va expulsado el líder del Nacional de Medellín. Pero vos sabés que en la imagen no se ve qué es lo que él hizo, ¿verdad? Porque a mí me dio la impresión de que él retuvo el balón, ahí reaccionó el capitán de Atlético Nacional, evidentemente, por eso lo expulsa, pero claro, no sabemos qué es lo que hizo Bruno, Paiva. Ahí vamos al tema de algo hizo. Por claro, eso Richard Ortiz pero se la agarra con Paiva, no es que le pide... Estaba descontrolado, él se lo ve al descontrolado. Bueno, pregunta a un oyente, dice Bruno, son 30 jornales, no 30 salarios mínimos, como lo dijiste, no, son 30 salarios mínimos. 30 salarios mínimos. Escuchá bien, por favor. Te voy a repetir, 30 salarios mínimos. El salario mínimo está ahora por 2 millones y no sé cuánto y monedas. Doctor Gerardo Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno, un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. Doctor, ¿qué pensás de la determinación que tomó el tribunal? Que no vamos a apelar, que el club líder, que el jugador no va a apelar. ¿Y en base a qué, doctor? Y en base a que no vale la pena apelar. ¿Por qué? Y porque yo creo que a veces cuando se estira mucho la cuerda se rompe. Entonces, en este caso, la apelación se basaría en tecnicismo jurídico, pero en el fondo tal vez
corregido esos tecnicismos jurídicos, la sanción sea la misma, entonces no vale la pena apelar. No van a apelar, esto es importante entonces. Sí. Doctor, él ya tiene o sea, comprobó un partido, esto no aplicaba un miembro del tribunal. Eso por la expulsión. Eso por la expulsión, pero a partir de ahora, 45 días a partir de hoy, es la suspensión de Barbosa. Sí, exactamente. Eso es lo que dice la resolución. Y 30 salarios mínimos, ¿verdad? 30 salarios mínimos. Bueno, entonces esto se queda acá y Barbosa tendrá que descansar. Así es. Doctor, ¿esto le descuentan al jugador o paga el club normalmente? ¿Cuál es el modus operandi? Entiendo que en los contratos del Club Libertad, si mal no me acuerdo, está previsto que es el jugador quien se hace responsable de las multas. Él se hace responsable de las multas. Entiendo que es así, no estoy muy seguro, pero la mayoría de los clubes tienen esa práctica últimamente. Si no, es casi todos los clubes acá en Paraguay, por lo menos los que yo vi, que el contrato de Olimpia, de Cerro, Guaraní, todos tienen algún lado, dice que si se le aplica una multa basada en acciones violentas o cosas por el estilo, el jugador se tendrá que hacer responsable del pago. Sí. Doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. De nada, hasta luego. Un abrazo. Atención entonces, Libertad no va a apelar, lo confirma el doctor Gerardo Acosta, no va a apelar la sanción del Tribunal de Justicia de la APF contra Alexander Barbosa. ¿Qué pensás de la determinación que tomó el tribunal? Que no vamos a apelar, que el club libre, que el jugador no va a apelar. ¿Y en base a qué, doctor? Y en base a que no vale la pena apelar. ¿Por qué? Y porque yo creo que a veces cuando se estira mucho la cuerda se rompe, entonces en este caso la apelación se basaría en tecnicismos jurídicos, pero en el fondo tal vez corregido esos tecnicismos jurídicos la sanción sea la misma, entonces no vale la pena apelar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿acaso las decisiones del tribunal no eran luego inapelables? Dice, claro que son apelables, inclusive al TAS se puede ir. 30 sueldos mínimos, dice, hace el cálculo, 67.800.000 guaraníes, dice un oyente. Casi $10.000. Johnny Móvil Personal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, señor. ¿Cómo amaneciste hoy? Espectacular, sensacional. Después del partidón de Olimpia, me tocó ver por Facebook sin ningún inconveniente, así que contento. Qué bien. Ayer estábamos relatando acá con Federico, con Dani, con Edgar, Cristian Eduardo en la coordinación. Sí, señor. Ariel estaba por Barrio Obrero. En su hogar. Seguro, supongo, sí. Estábamos. La verdad que también no tuve problema en el Facebook. Muy bien ayer. Entonces quiere decir que Barrio Obrero llega bien tu señal. Alto nivel de internet. Sí. ¿Y cómo viste el partido? ¿Te pusiste por celular? La mesa ahí con los No, pero ¿cómo te pusiste, Dios? Emocionalmente después del partido. No, bien tranquilo. Viendo, me encantó cómo se paró el equipo de Julio César Cáceres. Destacaba a Julio César. Sí. Bien. ¿Dormiste? El viejo Olimpia, el viejo copero apareció ayer. Ya, sí, ahora el viejo copero. Sí. ¿Y dormiste? ¿Y por qué no tendría que dormir si me levanto de madrugada para venir acá? No, pero digo, si conciliaste bien el sueño, no te hago preguntas, no sé, de cosas normales. Como un bebé dormí. Como un bebé. Ese tu término. Bueno, está bien. Sí. No digo porque terminamos con Federico Ariel nosotros un poco tarde y... No, y vos seguramente con altas revoluciones, ¿verdad? Que normalmente pasa eso. Seguramente estuviste con altas revoluciones, digo. Sí, yo te reconozco. Vos sabés que dormí a las 2 de la madrugada porque estaba controlando las redes sociales, toda esa historia. El tema de descargar contento, más de 20.000 reproducciones ya de los goles mucho. En Twitter y en Facebook. Emocionado toda esa onda. ¿Cómo? Emocionado toda esa onda, digo. ¿Quién? ¿Y vos? Pero el hincha, ¿y cómo no te va a emocionar si va un equipo paraguayo? Claro. Es Olimpia, un club grande. Sí. ¿Quieres que habilite el WhatsApp para vos? América y del mundo. ¿Quieres algunos mensajes? Bruno. Hablen los olimpistas, están felices los olimpistas. Que hablen los olimpistas. Están felices. Bien. ¿Y vos a qué hora más o menos dormiste? Las 12:30 por ahí. 12:30. 12:30 por ahí. Johnny, estaban llamando. No, simplemente quería destacar que la transmisión fue la imagen espectacular. No tuve inconvenientes, pero
el relator y el comentarista. Minuto 49. Seguían plagueándose por la campaña del Atlético Nacional. Y estaba jugando Olimpia. Equipo campeón del mundo, campeón de América. Y ellos no saben que la señal le llega acá. Sí. En un momento dado, el que recibía los mensajes dice, pero también Olimpia es un equipo grande, ahí también varios paraguayos, y por supuesto que todo el país estuvo pendiente de ese partido. Pero sabes que antes hablábamos de Fox. Ahora, ayer por ejemplo teníamos el otro monitor acá, de ESPN, y cuando termina el partido arranca por Center. Y el título es Nacional eliminado de la Copa. Dice un oyente. Es así. ¿Lo ESPN? De acuerdo al mercado. Cuando arranca por Center, colombiano el título es Nacional eliminado de la Copa. Totalmente, sí. Van por el mercado. Sí. ¿Dónde Dice, tiene más repercusión? Claro, porque en Colombia tiene mercado. Dice 655.000 batió récord ayer Facebook, dice un amigo del WhatsApp. Bueno, Johnny, está llegando Olimpia, vos ya estás atento ahí. Sí, señor, ya estamos atentos aquí con el equipo también de ABC TV, así que en minutos estará llegando la delegación decana, como es vuelo charter, entonces no tenemos en la pantallita el horario exacto, pero 12 minutos estará arribando a nuestra ciudad capital. El plantel de la Olimpia, que tiene el partido el domingo ante Tacuarí. Veremos cómo se encara ese encuentro, con qué equipo. Y la otra semana ya el partido contra Fluminense en Río de Janeiro. Imagino que Olimpia no va a contar con su equipo titular para poner todo en ese encuentro ante Fluminense. Bueno, pero ¿y se va a jugar el domingo lo de Tacuarí? ¿Está programado ese partido? ¿Tiene que jugar Olimpia? Claro, tiene que jugar, está programado, ese partido está programado también, el Superclásico, y habría que ver si la Conmebol por allí le da la posibilidad a Olimpia de no jugar martes, sino que jugar miércoles. No creo, Johnny. Claro, por lo que escuchaban con lo de SBT, me parece que no ahí creo, no creo. Otro patamar. Johnny. Señor. ¿Vos le conoces a Mohamed Ali? Mohamed Ali, el gran boxeador. Sí, ese. Sí, señor. Bueno, Federico, ¿vos le conoces a Mohamed Ali? Sí, por supuesto. Dani, ¿vos le conoces a Mohamed Ali? Por favor. Vos que sos comercial, ¿le conoces a Mohamed Ali? Ariel, ¿vos le conoces a Mohamed Ali? Cleisus. Y así se llama. Mohamed Ali es un nombre... Cassius. Cassius Clay. No, es Cleisus. No, pero... No, pero ese es un cigarrillo, parece eso, ¿no? Pero él adoptó ese nombre en todo caso en el 64. No, sacan esta Cleisus. No entiendo. Cassius Clay no es acaso. Claro, después se convierte y pasa a llamarse Mohamed Ali. No, digo, por el relato del gol, creo que esta mañana no entendieron lo que... ¿En serio? No entendieron. Gente de cierta edad. Sí. ¿O quién? No, ya gente de edad. Pero Mohamed Ali es muy conocido, el deportista, quizás el mejor deportista de la historia, dicen algunos. Coincido. Bueno, y hacíamos el juego de palabras nomás lo de Olimpia, porque cuando empezó el segundo tiempo, marca Atlético Nacional, va con todo, remate al larguero, al parante, lo tenía contra la cuerda. El mismo Andrade, pues, que entró, el que hizo el gol, después casi hizo un golazo, tal vez limpio el remate, porque no pegó a nadie. Y Mohamed Ali pues era eso que sabía recibir, vos le pegaba, le tenía contra la cuerda, y en una, ¡pum!, te tumbaba el tipo. ¿Cuál fue ese combate histórico? George Foreman. Ali Fraser fue. Ali Fraser fue y también, ¿verdad? De Foreman en Kinshasa. No, tiene varias. Claro, porque él pues tenía su mandíbula de cristal. Sí. Pero costaba pegarle, pero algunos le pegaban y hasta el propio Bonavena lo tiró. Sí, Bonavena el argentino. Claro, Ringo Bonavena. Sí. Pero después, como decís, incluso él predecía. Él decía, va a caer lo voy a tirar en el cuarto round. Y le llegaba al cuarto round y lo tiraba y era... él, por ejemplo, objetor de conciencia del tema de la guerra de Vietnam. Sí. Era ¿cómo se dice cuando sos creído? alzado. Ególatra como él solo, pero cumplía todo. Claro, Frase era un deportista que en aquella época decía, por ejemplo,
soy tan rápido que cuando apago la luz ya estoy en la cama, dice. Se inventó la famosa frase cuando estaba con el Papa y ¿quién es el ancianito que está al lado de Mohamed Ali? Ese tipo de cosas así que... Sí. Pero era un ídolo mundial. Sí, por favor. Mundial, sin existir ahora el tema de televisión, la gente leía los diarios, que le recibió un noticiero viejo. Y cuando se pasaban las peleas y increíblemente, Dani, esa que citaste fue en Zaire, por ejemplo. Sí. Había peleas que hacían en África, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y bueno, eran peleas. Pero eso creo que fue porque Estados Unidos no le permitió a él... No, después era por la plata. Claro, por la plata. Vos, por ejemplo, buscás a Ali Fraser y para muchos fue la mejor pelea de... Es que él, porque estaba en contra de la guerra de Vietnam, le habían sacado la licencia por 3 años. Imagínense. Le sacaron las medallas de Roma, de los Juegos Olímpicos, y después, bueno, una de las 3 peleas contra Fraser fue en Manila. En Manila, no, era único e inigualable. Inigualable. Fue por eso yo hice la comparación de lo de Olimpia, porque estaba contra la cuerda. En la época que acá se veía cuando Gustavo Contra metía la famosa pelea los sábados a la noche, sí, y él estaba en el ringside, estaba con el Parkinson. Sí. Y la imagen que uno tenía de Mohamed era porque temblaba y parecía que él no sabía dónde estaba, ¿verdad? Sí. Digo que esa imagen debe tener algún chico, por ejemplo. Claro. Especialmente la pelea de Tyson siempre estaba con el mal de Parkinson. ¿Y hace cuánto se fue? Sí, ya murió. Sí. Se fue en el 2016. Me acuerdo, estuvimos acá tuvimos. A mí me tocó estar allá y fue una cosa... Claro, vos estabas por el tema de... Vos estabas en Estados Unidos y se paralizó, ¿verdad? Paró el país. ¿Sí? No, es que fue un ídolo, por Dios, por favor, un genio dentro del cuadrilátero, como deportista, como con un pensamiento propio. Sácamelo de Johnny el audio, hermano. Era un deportista que para su época fue impresionante lo de Mohamed Ali. Por eso, vos tenés el gol, ¿se entendió Mohamed Ali? Bueno, vale, poné por favor. Señores, tiro libre de esquina, córner para Olimpia, levante Alejandro Silva, pelotazo que va, el arquero le rebota el disparo, Antolín, está, ¡gol! ¡Saúl! ¡Gol! ¡Qué grande Alianza Olimpia! ¡Gol! Olimpia. Salió mal el arquero y la cuestión se resolvió tras un centro. Tiro libre de esquina de Alejandro Silva, una champonada de Vir el arquero. Se resolvió entre los centrales porque Saúl recibe después de un disparo de Antolín, se desvía. Y Saúl, el hombre llamado para este empate, cuando Olimpia estaba sufriendo, cuando Olimpia estaba contra las cuerdas. Olimpia es Mohamed Ali, Olimpia es Ali. ¿Saben por qué? Porque es un grande, porque es un gigante, porque estaba recibiendo golpe tras golpe y después en el momento menos esperado aparece el golpe a lo Ali para que Olimpia empate el partido y para que el estadio Estanacho Girardot quede en silencio como alguna vez fue entre el 89, 90 y 91. Olimpia ahora con la banda aparece para empatar el partido. Lo hizo Saúl, estaba casi nocao Olimpia. Es que es así el Olimpia, es el Mohamed Ali de la Libertadores. Olimpia empata el partido 4-2 en el global y van caminando su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores. ¡Qué grande que es Olimpia! ¡Adelante Olimpia, siempre canta Marquito! El deporte paraguayo con altura y con honor. Olimpia es el club de mis amores, aunque pierda, aunque gane, siempre Olimpia es campeón. Federico Arias. Estaba recibiendo, sí, en términos boxísticos contra la cuerda, recibiendo, parecía que se venía el knockout, un estadio rugiendo atrás de su equipo. Y Olimpia es así, ¿no? Da un par de pasos adelante y termina de contragolpe noqueando a quien lo tenía contra las cuerdas.
aprovechando la guardia baja, sí, porque en la previa al choque hablamos tanto de lo que decían los hinchas de Nacional sobre su arquero Mier, que había demostrado debilidad ya aquí en Asunción y que esta vez realmente salta bien alto para controlar el centro. No le da con golpe de puño. La historia dice que si uno no es seguro hay que utilizar el puño y después querer agarrar la pelota. La agarra media, la suelta y le queda primero a Silva la pifiada y después a Saúl Salcedo, sí, que estaba allí en el punto del penal y con mucha gente por delante le pega muy bien, le pega muy bien esa pelota que le pegaron todos, porque vimos desde el banco hasta Julio Cáceres hizo la magia para pegarle con fuerza, saltaron todos. Olimpia demostraron nuevamente que por más que esté siendo vencido parcialmente nunca se da por vencido y sale del agobio del rival, en este caso otro equipo copero como Nacional, para lo que era un segundo tiempo de terror, ponerlo adelante nuevamente en el marcador y mantener la diferencia lograda en Asunción. Daniel Junior. Y este Olimpia en formación sabe cómo se juega una Libertadores, porque si uno rebobina la jugada que termina en el córner, los de Nacional tratando de aprovechar el buen momento, porque eso también se va apagando. Estaban tan ansiosos que Barrera fue amonestado porque Olimpia estaba quemando los segundos del cronómetro y estaban más pendientes de qué hacer con la pelota recuperada. Entonces en el primer lateral Aguilar termina rechazando muy mal, otro lateral que termina en el córner. De allí Olimpia recordó que enfrente tiene a un arquero muy malo, que es Mier. Y hasta me parece que el arquero aprovecha que no hay VAR y quiere venderle una falta que jamás existió al árbitro Lustó. Después Antolín, que no puede, Saúl, que sí, y quien dijo que no tiene valor el gol de visitante, porque este sí que tiene, porque hacer un gol cuando estás jugando mal, cuando el rival te está superando, tiene una plusvalía. Por eso Olimpia vuelve a extender la ventaja de 2 goles en el global para poder aguantar mejor lo que le queda a la serie. El primero de Olimpia. A los 12 minutos, segunda etapa Bruno, es un golazo del global, mejorando tu calidad de vida. Es el gol número 50 de la Copa Libertadores, primero que marca Saúl Salcedo, es el 7º de Olimpia, cuarto que le convierten al Atlético Nacional. Vamos Olimpia todavía, dale con la fuerza del campeón. Viene arrasando el Decano, con su hinchada, todo corazón. Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez. Fíjate el campeón total, es el Olimpia y su madre. 56, 57, 58, 59, 94 minutos, 94 minutos. Olimpia está haciendo una hazaña una vez más. Olimpia está eliminando a otros campeones en este choque de pesos pesados, en este choque de campeones. Olimpia se está metiendo en la tercera fase de la Copa Libertadores. El Olimpia de la jerarquía, el Olimpia del sinónimo de la Copa Libertadores. Pelota que se desvía sobre el costado. Va el balón, señores, sobre el costado. No puede alcanzar nadie el Atlético Nacional. Buscaba Guzmán. 94-38 segundos. Olimpia acaricia la tercera fase de la Copa Libertadores. En un momento donde estaba sufriendo. Por eso hacíamos el parangón de Mohamed Ali, que sabía recibir esos golpes, pero tenía esa jerarquía, esa genialidad. Por eso fue uno de los deportistas más grandes, quizá el boxeador más importante de la historia. Recibía, pero cuando daba era letal. Y así es el Olimpia. 1 minuto y se va. Remate fuera del arco, señores. Totalmente fuera de foco. Saque de meta, va a sacar Olveira. Olimpia de Julio César Cáceres. Olimpia se está metiendo. ¡Qué jerarquía! ¡Qué momento para el Decano! Arrancó desde el piso. Va subiendo escalón por escalón. Y ojo que
que si Olimpia se mete a la zona de grupos es cosa seria. Se viene Fluminense ahora. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, está sacando una vez más toda su jerarquía. Saca la billetera, muestra la cédula, dice Olimpia, nombre, apellido, campeón de la Libertadores, domicilio, Conmebol. Señoras y señores, año de nacimiento 79, 90 y 2002, tricampeón final. ¡Qué grande que sos Olimpia! ¡Qué grande que sos Olimpia! Otra vez acallando la Atanasio Girardot en Medellín. El puñado de hinchas del Olimpia que festejan. Se abrazan los jugadores. Emocionante lo de Olimpia, porque ha empezado un año con muchas crisis, con demasiados problemas, pero está en Olimpia. La jerarquía, esa costumbre, esa gimnasia, estar en la Libertadores. Olimpia, qué grande que sos. Olimpia, a la tercera fase de la Libertadores. Vamos hasta Johnny González, móvil en directo. Silvio Petirosi, Johnny, móvil personal. Sí, gracias Bruno. Ya estamos viendo a los futbolistas del Olimpia en la zona restringida. Acaba de arribar el avión que transportaba la delegación decana de Medellín hasta el aeropuerto Silvio Petirosi de Luque. Allí vemos algunos integrantes del cuerpo técnico, del plantel también, saliendo de a poco de la zona restringida. Pedimos por Julio Cáceres, por el técnico, a ver si podemos dialogar con él y también con el presidente para ver lo que le espera al Olimpia en el campeonato local y también la Copa Libertadores de América. El conjunto franqueado que tiene que jugar el domingo ante Tacuarí. Allí vemos a Elvio Pablo Rosso, está con sus cargamentos, Julio Cáceres, también el Paco Steche, los primeros en salir de a poco hacia la zona de desembarque en este caso. A ver, se queda Pablo Rosso, ahora sí, está caminando lentamente hacia la zona de salida. Vemos a los auxiliares, futbolistas en el fondo, pero los primeros integrantes del cuerpo técnico, auxiliares, ahora ahí saliendo hacia esa zona. Juan Fernández, el muy buen preparador de arqueros, el portero titular ayer, Gastón Olveira, está Pedro González, otro también el guardameta que estuvo en el partido anoche, siendo suplente al igual que Marino Arzamendia. De a poco van a ir saliendo hacia esta zona, Bruno, los futbolistas del plantel principal del Olimpia. Está el jefe de seguridad dirigiendo todo para que la salida sea pulcra, sea sin ningún inconveniente. Vemos también a algunos dirigentes. Reapareció simplemente como hincha, me parece, Ezequiel Fanego, quien había renunciado en su momento de la directiva decana, acompañó también en este viaje al equipo de Olimpia en su presentación en tierras colombianas. Desde lejos observamos al capitán, a Richard Ortiz. Está también Sergio Otálvaro, cada uno aguardando sus respectivas maletas ya para salir hacia esta zona. Decía el partido ante Tacuarí, si Olimpia juega, cosa que me parece que va a ocurrir, no va a postergar el partido. Olimpia estaría colocando un equipo alternativo, muy similar al que iba a poner ante Sol de América el domingo pasado, ya sea el arquero, me parece que va a continuar siendo Gastón Olveira. No creo que Aguilar juegue ese partido. Sergio Otálvaro, el lateral por la zona derecha, Zárate, que ayer tuvo algunos minutos, Cáceres, que estuvo en la banca de expectativa, el caso de Mateo Gamarra como lateral por la zona sur. Habría que ver también el caso de Iván Torres, que le retiró por una pequeña molestia muscular, simplemente por precaución. Me parece que podría llegar al partido, o va a llegar al partido ante Fluminense. Después Feliciano Brizuela en medio campo con Marcos Gómez, que ya está habilitado, pero no creo que lo pongan en el equipo titular. Seguramente Alex Colmán, David Colmán, junto a Hugo Quintana, Santiago Vera como cuarto volante,
Néstor Camacho y Walter González. Este podría ser el equipo. En todo caso, recurrir a Guillermo Paya, quien fue expulsado ayer y no estará en el partido de la próxima semana ante Fluminense. Esto mirando Tacuarí y después el partido contra Fluminense. Se queda Julio, dice, ahora sí, vamos, dice Julio Cáceres, está viniendo de a poco el técnico del Olimpia. En compañía de su cuerpo técnico vemos a Enrique Landaida. Vamos a ver si Julio Cáceres se queda aquí para dialogar con nosotros. Está también el psicólogo, Olimpia tiene psicólogo para cada encuentro, el profesor Alfonso. A ver, Julio, ¿que podemos apretar brevemente, por favor? Julio Cáceres, técnico de Olimpia. Clasificación de Olimpia a tercera fase de la Libertadores. Estamos muy contentos porque nos fuimos en busca de esto y gracias a Dios pudimos traerlo. Julio, el partido fue, se puede decir, casi perfecto para Olimpia, principalmente en el primer tiempo. Sí, la verdad que en el primer tiempo hicimos un gran trabajo, en el segundo tiempo la verdad sufrimos un poco porque llegaron al gol muy rápido, algo que seguramente lo vamos a ir corrigiendo, pero después de vuelta, al empatar el partido nos pusimos de vuelta en la forma que queríamos y terminamos bien el partido. ¿Cómo terminaron los jugadores? Vimos que terminaron sentidos Saúl Salcedo, Iván Torres. La verdad que lo de Iván fue un golpe, lo de Saúl ya fue también un cansancio, pero en general terminamos bien, que es lo más importante, tenemos día para recuperar y nuevamente rearmarnos para el próximo partido. Hablaste prácticamente de la orden que tuvieron en todo el partido. Eso fue tal vez la clave porque en todo el momento se mantuvieron bastante tranquilos, Julio. Sí, la verdad que sí, desde un principio le he visto a los muchachos bastante enfocados, bastante tranquilos, era lo que habíamos planificado durante la semana, ellos se portaron de 10 y como te dije, hay cosas que vamos a corregir, pero mientras que el equipo tenga esa determinación, ese empeño, eso de querer siempre ir para adelante y defender siempre lo que venimos haciendo bien, creo que vamos a ir mejorando mucho. ¿Qué día te dijeron que se va a jugar el partido ante Fluminense? Bueno, de momento no lo sabemos todavía, creo que hoy seguramente se va a programar eso y esperemos que sea los días ideales para nosotros. ¿Y el martes qué va a pasar con Tacuarí? Bueno, vamos a ver, vamos a esperar primero que se programe y de ahí vamos a pensar en modificar las cosas. ¿Ese primer tiempo te gustó la posesión del equipo? Porque indudablemente tuvieron la pelota, administraron en casi todo el pasaje de ese primer tiempo, profe. Bueno, era de esperar que el rival salga en busca de acortar la diferencia, ¿verdad? Que habíamos quitado acá en casa, era lo que planificábamos también, pudimos a lo mejor estar un poquito mejor en la posesión del balón, le seguimos a ellos, pero era lo correcto para nosotros y que los muchachos hayan hecho una forma muy buena en el parado en sí para contrarrestar la virtud de ellos y creo que no pasamos zozobra el primer tiempo. Julio, ¿qué significa seguir invicto en esta temporada? Es muy importante, la verdad es muy importante, motivante para los muchachos. Como dije recién, mientras que sigamos con este empeño, esta determinación y de querer seguir adelante y querer fortaleciendo al plantel, todo es muy bueno para nosotros. Gracias. Julio, ¿te puedo molestar un ratito? Bruno te quiere saludar, te quiere felicitar, Julio. Por favor, si podés tomar el teléfono. Bruno, te escucha el técnico del Olimpia aquí para que le pueda saludar. Adelante, Bruno. Julio, felicidades, ¿cómo estás? Todo bien, Bruno, todo bien. Bien, bueno, Julio, yo creo que se manejó muy bien el partido, muy bien los cambios. Ahora te pregunto, cuando arrancó el segundo tiempo, marca tan rápido los 35 segundos del Atlético Nacional, ¿qué se te cruzó por la mente? ¿Qué charlaste con Paco Teche, con tu cuerpo técnico en ese momento? No, la verdad que estaba tranquilo, igual con ese gol siempre tuve siempre la confianza plena en los muchachos que iban a seguir trabajando de la misma forma. Es algo que vamos a tener que corregir, eso, ¿verdad? De que nos marquen muy temprano los goles, más especialmente en el segundo tiempo, ¿verdad? Pero son situaciones de partido que de repente algunas veces entramos un poquitito, no decir relajado, pero desconcentrado un poco y ese remate que fue desviado y justo también está adentro, ¿verdad? Pero yo creo que ese gol también le fortaleció más de vuelta a los muchachos, pasamos zozobra durante 10, 12 minutos después de ese gol, pero después de ahí es más
nos asentamos de vuelta hasta llegar nuevamente al empate y se pudo manejar bastante bien el partido. Julio, charlaste con Paiva, lo vas a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Porque vos sabés que la televisión no llega a ser una toma completa. Inclusive lo vuelve a separar Richard Ortiz, un referente muy importante de la institución. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, Bruno, yo no me percaté mucho de lo que había pasado, ¿verdad? Solamente ya vi cuando el árbitro sacó las rojas, ¿verdad? Yo creo que no solamente con Pay empezó, creo que fue con otro compañero que empezaron ahí y él se ubicó ahí de vuelta, pero bueno, con Pay venimos trabajando también en la parte anímica, en la parte psicológica también. Es un chico que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir aportando lo mejor, tiene que evitar este tipo de cosas para mejorar mucho, pero bueno, es joven, normalmente puede pasar esto, podemos pasar siempre en la juventud también este tipo de cosas, pero estoy seguro que él va a ir mejorando. Lo importante es que lo tengamos bien y que él pueda rendiendo dentro de la cancha. Julio, pero lo vas a... ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a trasladar esto al departamento psicológico? ¿Lo vas a hablar vos? ¿Lo vas a manejar vos? ¿O no necesita esto él? No, lo venimos manejando mutuamente, tanto el departamento psicológico como nosotros también, porque suele pasar, tenemos que evitar este tipo de cosas, siempre también tienen que servirnos para el crecimiento de ellos. Yo sé que justamente pasa en partidos muy importantes, pero yo siempre marcaba que la juventud va a tener este tipo de errores, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que asimilar y tratar de manejarlo, ¿verdad? Y en ese camino vamos, solamente no queremos que se desvíe de lo que es el objetivo principal siempre del grupo, del plantel. Él se está acoplando bastante bien y ojalá Dios quiera que sigamos mejorando y poder darle esa disciplina en lo que es en lo futbolístico y que él pueda rendir bien alto. Ahora, Julio, él hizo mea culpa, te pidió disculpas a los muchachos. ¿Cómo se sintió después? ¿Reconoció que hubo un error que se sacó? Sí, estuvo hablando ahí en general con los muchachos, ¿verdad? Por eso yo te digo que no puedo explicarte bien, porque yo estuve justo también hablando ahí con mi cuerpo técnico. En ese momento yo me fijo y veo que el árbitro quita la roja. No vi en realidad cómo empezó todo esto, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que haber evitado también, porque estábamos en condiciones muy buenas, nosotros no podíamos entrar en eso, pero bueno, ya pasó, es solamente hoy corregir y no volver a pasar en el próximo partido. Claro. Julio, el martes a las 21:30 anuncia la televisión brasileña que se va a jugar el partido de ida en Río de Janeiro y que el martes 15, el primero es el martes 8 y el martes 15 la revancha acá en Paraguay. Tengo entendido, Bruno, que no todavía no se programó, ¿verdad? Sí, no, pero por eso te digo. Oficialmente, sí. No, pero extraoficialmente, y es dueño de la SBT, el canal brasileño que tiene los derechos, es a través de Globo inclusive se anuncia esto. Bueno, esperemos que tengamos un poquitito más de día para poder encarar mejor y prepararnos mejor, ¿verdad? Pues acabamos de llegar y el desgaste siempre es muy importante de lo que venimos haciendo, pero bueno, vamos a respetar lo que, si se programa de esa forma, nosotros trataremos de estar bien y encarar siempre como lo venimos encarando. Y si es así, bueno, el domingo ya está programado contra Tacuarembó, pero después viene el clásico. ¿Vos pediría que se mueva el día, Julio? Nosotros vamos a sentarnos primero, Bruno, a llegar bien y ver todo primero cómo vamos a planificar. De momento la planificación está de otra forma, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma, como también a nosotros nos pueda dar la mano. Nuevamente al partido y nuevamente felicitaciones. Hace rato que no veía un equipo tan bien parado en ese primer tiempo. Eso fue producto del estudio, inclusive veíamos que entre los colombianos se discutían cuando iban al túnel para el vestuario. Y si te sorprendió el ingreso de este 10 de Andrade por uno de los volantes centrales, Palacio, y quizás esos primeros 10 minutos lo que faltó es ajustar mejor la marca en comparación a ese gran primer tiempo que hicieron. Sí, la verdad que nosotros
habíamos conversado y tratado de planificar de la misma forma, ¿verdad? Cómo se terminó el primer tiempo, era cerrar los espacios, hacer buenas coberturas y también en esos momentos poder explotar también con Derly, con Jorge también los espacios que puedan dejar, ¿verdad? Hay unos dos jugadores uno que era desequilibrante por el lado derecho, que después se mudó por el lado izquierdo, tiene perfiles que le gustan más y perfiles que le dificultan más, son lo que solemos hablar mucho. Hay otro que no busca el espacio sino busca entre líneas nada más, ¿verdad? Entonces esos puntos lo hablamos, lo hicimos muy bien durante el primer tiempo, pero al entrar hicieron el cambio, fue donde mejoraron un poco en la asociación de juego y nosotros con ese desvío justamente entra, ¿verdad? Antes de los minutos, y eso a una vez puede estabilizar un poco, lo cual pasó con nosotros durante, mirando el cronómetro, 10, 12 minutos, ¿verdad? De asentar un poco, de que ellos llegaron, inclusive pegaron otra vez en el travesaño, pero son situaciones que pueden pasar en la Copa Libertadores, pero el parado y la altitud y la determinación que tiene el equipo es algo muy bueno, y eso nos da siempre la posibilidad de ir adelante, de buscar también la posibilidad de nuestra, y a través de eso llegamos en la pelota parada también en el empate. Julio, desde que le dieron confianza, sorprende y siempre, la otra vez con 2 goles, ayer desde el arranque, lo de Fernando Cardoso, que cumplió tácticamente una gran tarea, estuvo cerca de Iván Torres cuando debía hacerlo, salió jugando, sacó al equipo adelante, los colombianos hicieron fila para golpearlo, se bancó todas las patadas, realmente un crecimiento muy grande de este chico, ¿eh? No, la verdad, lo de Fernando es un jugador que viene creciendo mucho, además en ningún momento creo que, como lo decide, golpearlo, lo va a achicar en el sentido carácter que tiene. Él es un jugador que sabe manejar eso, sabe sentir los golpes, ya lo ha demostrado también en otros partidos, y lo bien que está también en lo físico también hoy día le ayuda muchísimo, la confianza de haber marcado también 2 goles el primer partido. Vienen en crecimiento y eso a nosotros nos pone muy contentos, porque necesitamos ese tipo de jugadores, más todavía con la juventud, la dinámica, el carácter, es lo que hoy día le da grandeza al equipo, ¿verdad? Porque ese es el arma más importante que hoy día tenemos, ¿verdad? Capaz que en algunos momentos no seamos superados en juego, pero en altitud y en carácter y la determinación creo que estamos demasiado bien. Julio, realmente felicidades. Te hago una pregunta muy personal, Julio. ¿Cómo comenzaste, a ver, sin haber dirigido en otra institución, aunque conoces muy bien lo que es Guaraní, tenés mucha experiencia, ya prácticamente hacías de técnico en la época de Guaraní inclusive, pero Julio, ¿realmente pensabas estar parado hoy ya clasificado en la tercera fase? Se viene Fluminense, un rival difícil, pero también aseguran un año calendario internacional con la Sudamericana, están ahí en el campeonato. ¿Realmente pensabas que o esto no es un accidente, Julio? Bueno, no podemos llamarlo, Bruno, accidente cuando uno también sueña y quiere llegar a eso, ¿verdad? Siempre... Es una consulta, no es una opinión que yo diga que es un accidente. Entiendo, que... no entiendo, Bruno, también lo que decís. Uno es también un soñador de querer llegar nuevamente en situaciones importantes. Uno ya pasó como jugador, y cuando uno eligió ahora la parte técnica también desea llegar a esa instancia con su equipo, y más todavía hoy día con lo mío, en el equipo donde yo me formé, donde yo he ganado cosas importantes, y tener la posibilidad ya de poder dirigir. Nos ilusionamos, ¿verdad? Pero el fútbol es el presente, es paso a paso, partido a partido, y te van guiando esos partidos también por el camino que uno quiere, y mucho empeño, ¿verdad? Mucho empeño con el cuerpo técnico, que somos locales, ¿verdad? Eso es lo que a mí me pone más contento también, de ir creciendo también, y también lo de Elvio, ¿verdad? Que también fue acertada, no solamente en lo que sería la parte física, sino en muchas cosas, en general, en el manejo, en sí, el grupo, la preparación, ordenarnos, y toda su experiencia también nos da también ese crecimiento. De todos esos lados
estamos muy contentos y estamos felices también de ir en este sentido de paso a paso, ¿verdad? Seguimos peleando porque queremos seguir creciendo, queremos seguir escalando y para eso tenemos que seguir siendo los primeros en guiarles a los muchachos, los primeros en seguir motivando, primero en todo para que ellos también se sientan a gusto y se sientan confiados para dar lo mejor cada uno, ¿verdad? Porque a través de todas esas cosas, esos condimentos son lo que nosotros venimos consiguiendo cosas importantes partido a partido, como la terminación también del año pasado y ojalá Dios quiera que podamos seguir manteniendo este nivel, este ritmo y la humildad de todo y solamente a la hora de jugar dejar todo, como siempre le digo, mientras que el equipo se entregue y se vea que estemos procurando, creo que no hay nada que reprochar en cualquier situación en el fútbol, ¿verdad? Felicidades, Julio, gran momento, felicidades, que sigan los éxitos, Julio. Gracias, Bruno, saludos. Un fuerte abrazo. Julio César Cáceres, hablando en exclusiva con nosotros al arribo del aeropuerto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Johnny, acércate a Cardona y pasanos con él. Johnny. Sí. Pasa que ahora... Sí, no, unite a la conferencia, unite. Perfecto. Estamos... Excelente trabajo, Johnny, como siempre. Gracias, señor. Estábamos en el estacionamiento con Julio. Hay que destacar su predisposición para hablar con la prensa y principalmente con nosotros allí en el estacionamiento. La siguiente puerta. La siguiente puerta. Es medio complicado para acceder al aeropuerto para escuchar al presidente del Olimpia, el señor Miguel Cardona. Es parte del partido, ¿verdad? Es parte del temperamento de la lucha. Él tuvo un golpe en la cara muy fuerte. Bueno, todo eso son cosas que demuestran que tiene también el carácter y el temperamento adecuado para luchar para este tipo de partidos. Claro el panorama, presidente. Si juegan martes, Olimpia no va a seguir jugar domingo. Así mismo. Si juegan martes, Olimpia no va a solicitar no jugar este domingo. Y eso cambiaría también la fecha del clásico, está programado y vamos a solicitar para pasar al sábado si es posible. Vamos a solicitar pasar al sábado, pues es imposible. Pero aparentemente no estaría en este caso, va a jugar el sábado, va a aceptar jugar el sábado. Qué bueno, che, eso demuestra que es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Los paraguayos tenemos que ayudarnos en los temas internacionales. Ya lo dije, en los torneos locales tenemos que pelearnos. Pero cuando hay algo internacional es mucho más que un equipo. El fútbol paraguayo el que gana jerarquiza. Cuando ganan los equipos paraguayos afuera, jerarquiza al fútbol paraguayo. Y eso nos viene bien a todos. Esa es la visión que tenemos, que es una visión mucho más amplia de ganar. Ese es el modelo. Y si es así, yo la verdad que de por sí ya le agradezco a Cerro Porteño si es que va a estar dispuesto a darnos esa mano. Gracias, señor. Fernando Carlos. No sé y no está a la venta. No sé y no está a la venta. O sea, ningún jugador no está a la venta en este momento. Nosotros vamos a priorizar lo deportivo. Lo económico vamos a mirar en el camino. Hoy por hoy no está a la venta ningún jugador. Olimpia va a apostar a la gloria, no a la plata. Gracias. Bruno le quiere saludar, por favor. Si puede agarrar el teléfono, presidente, por favor. Escucha, Bruno, el presidente del Olimpia. Presidente, Hola, ¿qué tal? Le saluda Federico. Felicidades antes que nada por lo que lograron anoche. Gracias, Federico. Gracias, Federico. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y la verdad que estamos muy contentos. Fue una batalla muy importante. Y bueno, estamos en el camino correcto. Ya lo dije, Federico. Lo acabo de decir. Lo de ayer fue una lucha, fue una batalla, como estaba prevista, con más de 45.000 espectadores en un ambiente bastante belicoso, diría, pero donde nuestros jugadores demostraron lo que tienen que demostrar, la actitud adecuada, el carácter, el temperamento, la mística que esperamos de ellos. Esta es una batalla que era importantísima para nosotros. Y los jugadores mostraron, Federico, lo que hay que mostrar. Este es el Olimpia que queremos, el Olimpia que lucha, el Olimpia que nos entrega. Y estamos contentos también, Federico, contentos por muchas cosas, ¿verdad? Contentos porque estamos en el camino correcto, contentos porque hemos acertado en conformar y luchar por este plantel. Este es un plantel que mucha gente decía que algunos decían que está en su ciclo terminado. Fíjense lo que es este plantel. No en balde ganaron 7 campeonatos. No en balde, eso no es casualidad nunca.
Estamos contentos porque hemos acertado con este cuerpo técnico, de los cuales muchos dudaban. Estamos contentos porque hemos acertado en la contratación del preparador físico. Estamos contentos porque hemos conformado un gran grupo humano que cada vez está más sólido y más fuerte. Y cuando eso se logra, las posibilidades de ganar son mayores. Y ayer hemos tumbado a un gigante de América, un gigante que algunos medios de prensa ya nos subestimaron. Y ahora demostramos lo que es el Olimpia. Y ya lo dije en su momento, la verdad estos jugadores son unos héroes. Vienen jugaron 7 partidos en menos de 30 días. 7 partidos, que son una batalla tras otra, con partidos internacionales, con viajes de por medio. O sea, realmente significa, ya lo dije, el que se quede en el Olimpia, el que quiere gloria debe quedarse en el Olimpia. Estos jugadores apostaron a esto y nosotros hemos apostado a ellos. Estamos en el camino correcto. Vamos a seguir por este camino. Vamos a seguir por el camino de la lucha. Y por estos jugadores, ya lo dije, son héroes. En su sangre tienen sangre blanca y negra. Son olimpistas de raza. Y eso para nosotros nos pone muy contentos. Una gran satisfacción de lo que estamos logrando con este paso que hemos dado, Federico. Seguramente, presidente, ayer lo del primer tiempo y con el entorno que usted decía, más de 45.000 personas, Nacional, un equipo que gastó mucho en contrataciones. Ayer el primer tiempo de Olimpia fue lo mejor de todo el año, ¿verdad? Digo, desde acá, ¿ustedes cómo lo sintieron allá en un estadio que seguramente se habrá visto sorprendido porque no hubo en ningún momento una superioridad Nacional y estuvo demasiado bien parado? Parecía ya un equipo totalmente hecho Olimpia en el primer tiempo. Sí, realmente demostró cómo se tiene que jugar. Para mí es lo mejor, pero a nivel de lo que es jugar en cancha visitante. Ese es el modelo de fútbol que queremos de visitante, compacto, sólido, no le dejaba respirar. Los de Nacional se ponían nerviosos, estaban confundidos, se retaban entre ellos, no tenían espacio para jugar. Ese es el fútbol que queremos ver cuando jugamos visitante. Esa es la forma de jugar la Copa Libertadores. Ese es el modelo que esperamos para la Libertadores. Y salió muy bien. Bueno, después al empezar el segundo tiempo, un gol que tuvieron mucha suerte, pegan la pierna de Antolín, se desvía y bueno, entra el primer gol. Y ahí fueron 10 minutos que sufrimos, después nos reacomodamos, vino el gol de Saúl. Y ahí ya otra vez controlamos el partido y tuvimos nosotros más oportunidad de ganar, para mí, de meter el 2-1 que ellos de ganarnos. Presidente, desde el punto de vista económico se viene el botín mayor, ¿no? Esta serie con Fluminense. Así mismo, de lo económico también, pero yo nunca quiero hablar de lo económico. Para mí lo importante es la gloria. Mi mismo jugador le dijo, olvídense de lo económico, piensen en la gloria. Lo económico viene como consecuencia. Busquemos la gloria. O sea, para mí ni pienso en lo económico, le soy muy sincero. A pesar de que te es un tema importante, nosotros vamos a buscar la gloria con hambre, con ganas de demostrar lo que es siempre el Olimpia. Y son partidos clave, ¿verdad? Nos espera un gigante, hemos tumbado un gigante, nos espera otro gigante que está puntero en el campeonato carioca, ganó hace poco a Flamengo, a la potencia de Flamengo. O sea, esto es un equipo muy duro, nos espera una batalla enorme y esperemos que la mayor cantidad de olimpistas puedan ir a Río de Janeiro a apoyar a nuestro club. Presidente, como cabeza de uno de los equipos más importantes del país, ¿cómo tomaste la decisión de Robert Harrison de no presentarse a la reelección de su cargo? Yo soy muy sincero, esto fue un día antes del partido, yo no estuve enfocado en mi partido con mis jugadores. Ahora voy a venir acá, voy a analizar, es una decisión personal que tomó el estimado Robert, que ha trabajado mucho para el fútbol paraguayo. Y bueno, vamos a mirar ahora, o sea, hay rumores de que hay algunos candidatos, vamos a analizar, vamos a conversar. Y Olimpia va a buscar lo que más le convenga al Olimpia. Olimpia es el poder, uno de los poderes del fútbol paraguayo. Le estoy diciendo ya a sus socios, a nuestros socios. Hace 2 meses teníamos 4.500 socios. En 30 días nos fuimos a 6.500, aumentamos en un 50%. Nuestro objetivo es llegar a 20.000 socios. Ese es el poder que tiene el Olimpia. Tiene que ser el club con más socios al día. Y todo eso demuestra lo que es el Olimpia para el fútbol paraguayo y que Olimpia tiene que tener un peso importante dentro de la política del fútbol paraguayo. Está, don Miguel, alegría, hay que ver el tema de la postergación, el viaje a Río ya la semana próxima, van a jugar en el estadio Nilton Santos. Olimpia tiene gran recuerdo al día que el 3-3 con Flamengo, de mucho tiempo atrás, así que a disfrutar y a seguir con esto porque ¿qué más queremos? Que haya equipo paraguayo en la fase de grupo. Guaraní lamentablemente no pudo,
pero lo de Olimpia ayer fue muy bueno, sensacional, así que gracias, don Miguel. Gracias a usted, bueno, que tenga un buen fin de semana. Como ayer hablamos con el profe Pablo Rosso, que es una persona que tiene mucha sabiduría en el fútbol, me dijo, en el fútbol los momentos duros y tristes son mucho más que los momentos felices. Este es un momento feliz, disfrutémoslo al máximo. Entonces le digo a todo el pueblo olimpista, disfrutemos este momento, disfruten este fin de semana, como nosotros hemos disfrutado con nuestros jugadores después del partido, nos fuimos a cenar en el vuelo, fue una fiesta. El Olimpia está de fiesta, así que le agradezco y vayan a asociarte, sigan asociándose, necesitamos de todos los buenos olimpistas. Un gran abrazo y buen fin de semana. Igualmente, Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Coco, con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. Este y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacias Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Con Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo marzo. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-2888-28 para más información. También nos encontrarás en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada del 3 al 7 de marzo. Te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, atento al comunicado oficial de Conmebol. Pero todo indica que terça-feira, como dicen ellos. Terça-feira, sí, de esta mañana ya estaban. Inclusive vi, Federico, que anoche la propia cadena SBT, que tiene los derechos, decía el próximo martes. Ah, no, ya está. Claro. O sea, yo creo que ya es una cuestión de oficializar. Y ante mi primera consulta, bueno, yo creo que con lo de SBT ya está saldado inclusive. SBT va a transmitir el partido de Fluminense nomás, no va a ir el de América. Claro, porque el de América, cuando uno de los compañeros decía que transmiten solo martes, de hecho América fue con Guaraní 2 miércoles. Claro. Ni siquiera se dio por ahí, estamos hablando de los pesos pesados, ¿verdad? Claro, de Brasil. Claro. Y Flu jugó martes las dos contra Millonarios. Claro, contra Millonarios jugó martes, ¿cierto? Por eso. Martes. Da la sensación que por eso. Todavía, ¿cierto? No, por eso, es un indicio claro. Claro, o sea, como que si los jueves son de Facebook, o sea, SBT tiene los martes, porque llamaba la atención y bueno, cuando hablamos del tema de la transmisión, porque escuchaba lo que mencionaba Johnny, uno se mueve de acuerdo al mercado. O sea, acá, por ejemplo, capaz que tienen el mejor partido de los estaduales los miércoles, ¿verdad? Pero, digo yo para ver qué deja los miércoles, porque los estaduales en Brasil mueven mucho también. Lo que pasa es que SBT volvió después de muchísimos años al tema de la transmisión. SBT era en un momento el único canal que teníamos brasileño en el cable. Y fútbol no había ni... No había fútbol, era domingo todo legal y... El cronista policial ese que hablaba... En Aquí Ahora. En Aquí Ahora, sí, era un programón ese realmente. Sí. Pero era conocido por eso, después ya no. Creo que el show nocturno de Joe también después se llegó. El López Calonso, claro, que tenía mucho rating. Y después Silvio Santos. Creo que Silvio Santos inclusive compró SBT. Pero Silvio Santos... Pero fútbol era Globo
y bandeirante. Y justo cuando Globo tuvo este problema con Conmebol, hace un par de años, allí es donde entró SBT, entonces Olimpia termina siendo víctima de las multinacionales, ¿verdad? O sea, Facebook con el tema de Nacional de Medellín y el mercado colombiano, por eso seguramente había una especie de hastío cuando insistía en quién debe ser el técnico de Nacional de Medellín y todas esas cuestiones, y sí, ahora encima apuntaban Rueda, Agencia y Arias. Apuntaba Jenso, y te tiran 6 candidatos, primero ponían 3 y después 3 más. Pero la señal propiamente dicha, la imagen buenísima. No, la imagen ya te como digo, cada transmisión de Facebook. Es más, ¿te acuerdas? Parece PlayStation, parece. Sí, ¿te acuerdas que marcábamos que hasta metían su micrófono? Ahí cuando claro, cuando hubo el tumulto ayer. Sí, y después en el sorteo en la previa, o sea. Exacto. Le ponen y van a entrar. O sea, Amazon también entra en otros deportes como canal, como productor de contenidos, y entonces ahora esperar si se oficializa o no que Olimpia vuelve a postergar un partido suyo. Recordemos que el lunes pasado, por lo de el fenómeno climático contra Sol, y ahora contra Tacuarembó, porque como que no dan los tiempos. Y lo del clásico me parece que sí es mucho más viable, porque estamos todavía a más de una semana. No va a tener ni un impedimento Cerro. Claro, no es que Cerro juega al martes siguiente. Entonces, desde ese lado me parece que lo único que se aguarda es la oficialización de la postergación del partido de Olimpia contra Tacuarembó, que estaba programado para este domingo en el Manuel Ferreira. El segundo turno encima. Sí. Gracias a Reinaldo. Gil Gómez era el de las noticias, el hombre que narraba también en Aquí Ahora. Edgar. 9 partidos ya jugó Fluminense en el Campeonato Carioca, es el puntero efectivamente con 24. Flamengo está con 20, Vasco da Gama 19 para tomar alguna referencia, ¿verdad? Y luego decía hoy, Flu tiene su revancha, refiriéndose a lo de 2013. Y su figura más conocida, Felipe Melo, Fred, que se lesionó la vez pasada, y hay un Ganso, pero ese no es el Ganso. El mismo. Es el mismo. Pablo Enrique Ganso, el número 10, bueno, exactamente. 3 jugadores ya veteranos. Dice un amigo de WhatsApp. Un amigo del WhatsApp dice, SBT puede darse el lujo de transmitir el partido de América solo para Minas, que tiene un territorio y población como el Paraguay, dice. Bueno, quiero ir a los audios WhatsApp. ¿Qué dijo Miguel Cardona? Porque fui al sanitario. ¿Qué dijo? El partido contra Tacuarembó y por supuesto con su discurso y retórica enérgica de la lucha, la batalla de Medellín, que Olimpia se impuso allí. Bien. Prepara un resumen después hoy. Que bueno, llaman a Juanma. Quiero conocer noticias de ese reporteño. Sobre el punto, Johnny le preguntó, porque Johnny justamente por el mensaje que mandaba a Juanma, porque había incertidumbre y Johnny le dice, no, Cerro no va a tener ningún problema, va a aceptar. Y ahí dijo, así debe ser el fútbol paraguayo, la coordinación, la cooperación, y no, estaba en su salsa el presidente del Olimpia. $600,000 va asegurando para las arcas del Olimpia en un momento complicado. Y también le consultamos el tema de qué opinaba sobre lo de Harrison, y dijo que todavía no tuvo tiempo y que va a analizar como Olimpia uno de los más poderosos del país para ver, y que siempre van a actuar de acuerdo a la conveniencia de la institución. Edgar. El otoño llega cargado de ofertas. Las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Aprovechar los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irresistibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. En Asunción, teléfono 021-607-151. En Itagua, 02-294-222-050. Celular 0982-104-216 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos. La mayor variedad en televisores,
escucha esta super oferta TV Win Smart de 43 pulgadas, Full HD, precio normal, 18 cuotas de 317.000 guaraníes, ahora precio oferta, 18 cuotas de 229.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. A ver, señores. Basta por un momento de Olimpia y hacemos el cambio. ¿Está bien? Yo quería cerrar con lo de Paiva porque... pero vamos a cerrar también. No, pues, por favor. Vamos a tener tiempo de Olimpia. Llenemos hasta la 1, no, tampoco hablamos de partido. Mira, escucha la música. Ponerle en voz el sonido al público. Lo escuchamos cada fin de semana cuando vamos a la Nueva York. Mañana otra vez. Sí. De local, ¿no? Mañana puede hacerlo local antes solo a la 20:15. Y hay que decir que con el fixture probablemente de mañana en 8, sábado, el superclásico en la Nueva Olla nuevamente. Juanma. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Escuchamos, Juanma. ¿Cómo es cuando... Tenés tu micrófono abierto. ¿Cómo es cuando mucha gente grita? ¿Cómo es que se dice? Brama al público. ¿Se puede decir así? Sí. Aclama al público. No, es más brama que aclama es... Bramar. Cuando está el grito. Aclamar ya es cuando... Bramar. Clásico. ¿Cuál? Esta canción es del 80, esta canción es brasileña. Era así y en los 80 vino y Cerro adoptó y un clásico, exactamente. Que ahora empiezan de vuelta a corear los hinchas de Cerro después de mucho tiempo. Porque como que se dejó de usar esta canción. Lo último que vivimos en la olla, lo del Cerro Guaraní, fue aquel segundo tiempo. De llenar la cancha. Para este sábado. Sí, 45.000. Imagínate que si se juega el clásico sábado también, ¿verdad? Incluso el sábado sería a las 18 y el partido mañana a las 20:15. Quiero saber si Marcelo Moreno Martín va a jugar contra Sudamérica. Es el tema central para mí. Juanma, en un instante, por favor. ¿Cómo? Está con eso con Marcelo Moreno, ¿Quieres ya que juegue? Sí, claro que quiero que juegue. Pero ya luego, están avanzando. Sí, contra Sol y contra Olimpia. Y el resto de los partidos. Contra Olimpia ya puede ser. Dentro de una semana. ¿Y contra Sol? Yo creo que no todavía. Pero te dijo Chiqui que no es terco. No dijo. Sí dijo terco y que no es tonto. Que no es tonto, estúpidamente. Para mí el clásico va a ser su estreno oficial como titular. Pero contra Sol debería de tener ya más minutos, ¿verdad? Capaz tenga más. A no ser que, no sé, me diga vos, partido cerrado y que estaban jugando bien los delanteros y después llega el gol de Alfio. Si está cerrado es porque falta un poco, ¿no? Sería bueno verlo en un partido así ya con... Si está cerrado es más ideal para... Claro, con revoluciones porque cuando entró contra Guaraní ya estaba liquidado, venía a hablar el sábado pasado o el domingo contra Guaireña.
Bueno, Juanma nos cuenta el desarrollo de las noticias de Cerro Porteño. Después volvemos a Olimpia, después tenemos la fecha. Hoy comienza el campeonato, quinta ya, ¿verdad? Quinta del torneo Apertura 2022. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este sábado 5, show en vivo, Casablanca, 21 horas, degustaciones, sorteos, promo de job y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento siempre, respetando el protocolo sanitario. Y este viernes 4, DJ Johan, 18:30, rondas de Caipi y sangría, sorteos 2 millones en créditos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Escucha ahora el hit de Quiero Lata y Bol, que une a Niza, un cantante urbano de Argentina, Más que Música de Chile y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y sumate al movimiento Quiero Lata. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Juanma. Sí, Bruno. ¿Vos crees que Marcelo Moreno Martín ya tendría más minutos o depende mucho de el partido o podría arrancar de titular? Bueno, vamos con todas las informaciones de Cerro, pero te hago primero esta pregunta. Yo creo, y es una percepción, no es información, porque después voy a contar lo que pasó antes de ayer, mejor dicho, en los entrenamientos, en el entrenamiento táctico de Cerro Porteño. Yo creo, particularmente, que ya puede arrancar de titular Marcelo Moreno Martins el día sábado, pensando y proyectando principalmente el Superclásico. Y para mí, que si no arranca mañana de titular, el Clásico tampoco va a arrancar de titular. A la noche. O sea, tipo todo o nada es. Pero es una percepción mía, Es una percepción mía. O sea, lo que vos decís es, debutar como titular en el Clásico no se va a dar. Yo creería que no. Y acá me confirman que mañana juega Alfio. Bueno, entonces ya está. Ah, ¿te confirman que juega Alfio? Me confirman que mañana juega Alfio. Bueno, atención, adelanto entonces, juega Alfio con Robert Morales arriba. Sí, señor, mismo equipo. Mismo equipo, Twitty, por favor. Es el mismo equipo que le ganó a Guaireña el día domingo. Me confirman que juega Alfio Oviedo, Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Ala Rodríguez, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Robert Morales y Alfio Oviedo arranca nuevamente mañana ante Sol América. Mira vos. Bueno. Entonces está confirmado. Ya se acabó entonces acá el tema de especulación. Y seguís sosteniendo que no arrancaría el Clásico. Algo mío, Dani. Porque, a ver, si no lo pones de titular contra, Guaraní se entiende, contra Guaireña también a lo mejor se entiende, por la cancha, el calor y todo eso. A lo mejor el partido ideal para verlo ya de arranque con mayor cantidad de minutos era mañana. Por eso nada más hago esa ecuación. Por eso aclaro también que es una percepción mía. No, porque yo no le doy tanta importancia al tema del arranque, sino en qué momento del partido entras. Cerro está jugando también que Moreno Martins entre ya con el partido prácticamente liquidado. Lo hizo contra Guaraní, lo hizo contra Guaireña, pero supongamos que está cerrado el partido, que Alfio o Robert no tienen un buen partido, o Sol queda con uno menos. Mira que Sol tiene zagueros recios, ahí lo tiene a Yaquel, lo tiene a Mencia. Y si necesitas abrir, lo que pasa es que ese escenario todavía no se dio con Moreno Martins. Si él entra a ponerle a los 15 del segundo tiempo y es clave para la victoria, porque eso no le habilitaría para ser titular. Yo no sería tan radical eso de si no arrancas de titular, ya no puede hacerlo porque es un superclásico. Claro, siempre, a ver, esta percepción es siempre manteniendo, o que los futbolistas que arranquen mantengan el nivel que vienen haciéndolo, porque si vamos por el rendimiento deportivo me parece que
no tiene por qué hacer ningún tipo de cambio chiqui, ¿verdad? Le viene funcionando bien, si bien Alfio no marcó el último fin de semana, pues me parece que igual está rindiendo de buena manera. Incluso aquí la persona que nos facilitó el dato de Alfio nos dice equipo que gana no se cambia. Entonces, yendo siempre a esa línea de funcionamiento de equipo nada más. Pero sí, se puede dar también eso. El que vi, Juanma, es, hablando de equipo que gana no se cambia, pero aparece como novedad de Robert Pires. Robert Pires aparece en la nómina de convocados de Francisco Arce. Eso quiere decir que va a ir al banco mañana. Sí, yo creo que va a ir al banco, definitivamente. Porque pero también es un buen signo que ya está recuperado. Nosotros fuimos el miércoles al entrenamiento, arrancó a las 19 y directamente nos hicieron pasar a la nueva olla. Allí un entrenamiento táctico con el campo bien marcado y ya estaba Piri Mota en el equipo B. Trabajó durante todo el entrenamiento, 40 minutos de trabajo intenso. Realmente a mí de manera particular me sorprende. No estamos acostumbrados a llegar a los entrenamientos y ahora que lo hacemos, la intensidad que le imprimen a los entrenamientos es realmente admirable. Y Piri Mota bien, participó en el equipo B todo el entrenamiento y sin ningún tipo de inconveniente. Incluso también en ese equipo B del entrenamiento ya estaba Antonio Galeano como volante por derecha en el equipo sin chaleco. Muy bien. Gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, Bruno. Cómo no. Para el debate nada más. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, similar que se había dado en el 2013 con la llegada de José María Ortigosa como gran refuerzo del Cerro Porteño. Venía creo que del fútbol chino y era una sensación su fichaje. No, dice acá Federico. Verá, ¿qué pasa, Fede? Que no son comparables, ¿verdad? Con todo respeto, termina Juanma, discúlpame, porque ha sido objeto claro. sin micrófono, pero ahora en tercero me parece que no son comparables, pero está bien. No, claro, pero dependiendo, o sea, entendiendo también el contexto de Cerro en aquel momento, no estaba en condiciones a lo mejor de fichar al goleador de las eliminatorias, ¿verdad? Pero yo recuerdo que más o menos tuvo ese mismo... lo trató de la misma manera Francisco Arce, lo había llevado a poco y debutó después de algunas fechas como titular. Pero que es lo que está pasando acá, o sea, técnicamente lo mismo. Sí. Lo digo nomás que el impacto de aquel regreso no había sido igual a esta contratación, pero como decir, llevarlo a poco lo llevó. Sí. Y acá está como estábamos hablando, así, si el partido está tenso y entra, ahí sí que va a ser la primera prueba importante para Moreno Martín, ¿verdad? Más allá que por ahí vos tenés una percepción, pero a lo mejor no es que la suplencia de Sol América él lleva también a la suplencia en el Clásico. Hay que ver cómo se evalúa, hay que ver cómo entra también, si entra en una forma más intensa, con un equipo más intenso. O sea, un montón de cosas que vamos a conocer recién mañana. Sí, efectivamente, en ese entrenamiento del miércoles también va variando, Chiqui, va haciendo pruebas. Y si bien arranca Alfio titular, después lo prueba Moreno Martín, pero ahí lo va metiendo de a poco al equipo titular. Juanma, ¿y qué sabe el movimiento de entrada? Mucho movimiento, todavía no me pasó en el reporte, pero desde ayer se liberó la venta de las entradas y hoy de vuelta continúa, ahora ya con precios normales. Pero sí, ahí se espera estadio lleno. Cerro Porteño prepara la logística para utilizar el 100% de su aforo. Bueno, gracias Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, 13:06. Hoy arranca el campeonato con General Caballero Nacional, 19 horas. Arrancamos la previa a las 18. Mañana sábado vamos a estar primero con Resistencia Guaireña, 18 horas. 20:15 para Cerro Porteño, Sol de América, Dios mediante. Y mañana desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente el Rally del Guairá, primera etapa. El domingo, Libertad Ameliano, 18 horas y Olimpia Tacuario a las 20:15. Domingo, 8 de la mañana a 18 horas. A 16. Segunda etapa del Rally del Guairá. Ahí se acaba el rally, primera fecha. Y el Olimpia Tacuario podría no jugarse el domingo. Una vez que se confirma martes ya saca, sí, porque hay acuerdo de parte de la gente de Tacuarí también, porque no se cumplen las 60 horas. Sí. No hay reglamentariamente nada que pueda obstruir eso, claro.
¿Y cuándo jugarían Olimpia Tacuarí? O sea, salvo que Olimpia diga, yo igual voy a jugar porque no tengo fecha, pero acá hacemos el cálculo. Hay toda una semana libre por lo de la fecha FIFA. Tranquilamente Olimpia podría jugar miércoles, domingo. Hablo de los partidos postergados contra Sol y este que está a punto de ser postergado contra Tacuarí. Y el clásico sábado. O sea, Olimpia va a jugar el martes contra Fluminense, el sábado contra Cerro y el martes contra Fluminense. Sí. Tiene 2 partidos, va a tener 2 pendientes. Sí. Sol y Tacuarí. Sí. Pero esto Cardona ya le confirmó a usted, ¿eh? El famoso sujeto a confirmación, porque todavía no es oficial lo del martes, pero si sea lo del martes va a ser efecto dominó. Entonces descansan ustedes, estoy mirando nomás el tiempo de descanso que van a tener. Mira, qué lindo, che. Que el viernes libre, sábado Cerro Sol en la olla. No, si hay algún extra para el rally, podemos tomarnos los 3. ¿Y cómo? No, espera, vamos con Olimpia a fondo. Vamos con vamos con Olimpia a fondo, analizamos el partido. No estamos todos locos. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Válido para lotes adheridos a la promoción. Petrosur sigue llegando a cada punto del país y ahora también está sobre Cacique Lambaré. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la avenida Cacique Lambaré, esquina Alonso Cabrera, la 6ª estación en la ciudad de Lambaré. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que anda a llenar tu tanque en Petrosur al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, vamos a hablar de lo que fue propiamente el partido. Por eso antes de entrar, porque vos dejaste picando lo de Paiva, yo te iba a decir que conectando con lo del partido, la doble expulsión le viene bien a Olimpia, porque Paiva era un suplente, mientras que Aguilar era el capitán, y a tal punto que tienen que meterle a este Cristian Castro, y que no marcó ninguna diferencia, pero en función a lo que es Olimpia, o sea, Olimpia no va a estar pendiente de lo que diga el colega Henao, o lo que diga Césped, o si el técnico va a ser Crespo, Bielsa, o todo lo que les bombardearon a los muchachos que estaban viendo por el Facebook Watch. Entonces, en función a Paiva y el crecimiento, pues recordaba que en su mejor momento con el doblete ante Guaireña, Julio César Cáceres, porque ese es un crédito que tiene el actual entrenador del Olimpia, él conoce a estos chicos. O sea, Paiva no se puede hacer el ídolo o molestarse cuando Cáceres dice, estamos trabajando en la parte psicológica, anímica, mental, porque realmente necesita, o sea, no puede ser que Richard Ortiz te vuelva a salvar. O sea, Richard, que es un tipo que sí es fuerte en la cabeza y que ha demostrado, porque en cada semestre sus hinchas, los técnicos, que dicen, no, juega con todos. Y él hasta ahora, o sea, él no puede estar haciendo de niñero. Entonces yo separo las cosas. Porque cuando uno dice a quién benefició más o a quién perjudicó más, ayer en el partido, lo que hizo Paiva le termina beneficiando a Olimpia. Pero ese es un partido que ya estaba ahí en el bolsillo del equipo. Mirando en función a
Él ya es baja para el partido contra Fluminense. Él es opción. Entonces, eso por un lado. Y yendo al partido, lo que te decía hace rato, para mí, el único cuarto o el único tiempo de 45 donde Olimpia no hace el gol es el que mejor jugó, porque hace rato no veo aún. Y mira que hasta me voy a remontar al Olimpia de Garnero, al Olimpia de Trovato, o sea, el que gastaba todo y que tenía luminaria, que tenía estrellas. Hace rato no veo un equipo tan bien parado, tan aplomado. Hasta los cambios hizo bien Julio José. Pero los cambios ya en el segundo tiempo, pero viste que en los arranques muchas veces vos decís cambia por necesidad. Y Julio todavía está en ese proceso de aprendizaje, pero cuando arrancaba el partido, y hasta contabilizamos, minuto 13, Gastón Oliveira toca su primera pelota. Y vimos lo que fue, porque en el segundo tiempo, esos 10 minutos de terror, demostraban un poco lo que podía hacer ese equipo. Entonces, esos 10 minutos del segundo tiempo, a mí me dan elementos para decir qué bien jugó Olimpia en los primeros 45, porque no es que jugó contra un equipo malo, no es que jugó contra Vallejo. Una comparación, a lo mejor va a ser odiosa, pero viste que Olimpia no se desesperó nunca. De repente, cuando agarraba a Derlis, él buscaba ir a los costados y se desesperaban los colombianos porque iban entre 2, 3 como yo te escuché ya esta mañana y comparto plenamente con vos que entendés de fútbol. Entonces esta mañana vos explicabas, Ariel, el oficio que no tuvo Guaraní. Guaraní no tuvo ese oficio, ganando 3-0, hermano. Y sumar a Fernando en la Cardoso, serie. cómo provocaba falta, cómo salía, cómo hacía el recorrido, cómo en una oportunidad en 2 veces de forma consecutiva fabricó un lateral que sirve para quitarle el ritmo y ponerle nerviosos a los rivales con la ventaja, para proteger la ventaja. Y Olimpia tuvo eso. Yo la verdad me quedé encantado con el planteamiento de Julio César Cáceres, porque insisto en que él habrá tomado muy en cuenta lo que pasó acá los 20-25 minutos Pero ese no es parámetro, porque en la ida, Ariel, Julio necesitó arriesgar. O sea, yo el próximo martes no creo que Dele juegue cuarto volante. No, ya sé, pero en función a cómo tocaba la capacidad de toque. Porque más o menos ese es el partido que se venía. Y a mí me parece que él tomó eso y planteó el partido en función a las virtudes que tuvo Atlético Nacional. Olimpia jugó con 5 mediocampistas. Vos veías sin pelota dónde estaba Olimpia, dónde estaba parado Pollo Recalde sobre los internos, y a veces acompañado por Derly González, porque estaba claro que lo superó técnicamente enormemente la semana pasada. Además, la disciplina táctica, el compromiso notable que tuvieron todos. Es más, yo te digo acá que viendo esto le viene muy bien a Olimpia no tenerlo a Roque Santa Cruz, porque Roque Santa Cruz no va a tener el compromiso ni el despliegue que tuvieron los 11 o los que juegan más arriba en el día de ayer en nuestro partido de Copa Libertadores de América. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno, pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados: albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Con vos, Edgar, miércoles y miércoles. Ahora nos informan. Miércoles 9 de marzo, 21:30 en Río. Miércoles 16 de marzo, 21:30 en Asunción. Miércoles entonces no habrá postergación de partido, no se corre el clásico. Miércoles 21:30 los 2 partidos, en Río de Janeiro y en Asunción, los partidos entonces de Olimpia Fluminense, Fluminense Olimpia. Nos sacamos entonces el tema, recapitulamos: miércoles a las 21:30, 9 de marzo y 16 de marzo. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Miércoles. O sea, se termina dando primando el sentido común. Claro. ¿Verdad? Y no hay necesidad de hacer. Y lo inicial también, que era miércoles. Claro, porque uno decía y le esta buscamos mañana la vuelta miércoles. Después vimos lo de martes. Sí. Y ya entramos en estado de alarma. Entonces no hay nada que modificar en la programación a nivel local. En el 1 por 1 siempre hace lo de Olveira. Olveira no tuvo complicaciones, ¿no? Un remate de media distancia que sacó bien en el primer tiempo. De Sebastián Gómez. Y después la mayoría de los cruceaderos respondió bien, salvo en una donde hubo alguna duda. ¿En el primer tiempo? Sí, pero después... El único centro bueno de Fluminense en todo el primer tiempo. ¿Verdad que le tiraron? Nacional. ¿Qué dije yo? Me adelanté ya. No, de Nacional, de la derecha. Ojalá sea eso como el único centro que tuvo Fluminense. Ese sería buen síntoma de lo que eventualmente va a ser el partido del próximo miércoles en el Nilton Santos. Uno puede ser escéptico, y a ver, Alfredo Aguilar ya va a estar, ¿verdad? Para ese partido. Digo, supongo que sí, claro. se habló del tema de su... Sí, claro, pues estábamos hablando de que duraba 7 días, ¿verdad? Entonces, porque a ver, claro, en función a Olveira, tampoco el partido dio para que él se pueda lucir, pero mal arquero no es. Pregúntale a Mier. O sea, Olimpia no necesitó bombardearle a Atlético Nacional para saber que Mier es un muy mal arquero. Y vos sabés que uno hasta pensaba, porque es cierto, Nacional fue campeón con Higuita y con Armani, y hoy tiene a 2 arqueros que en cada fin de semana muestran bloopers. Pero en esa de Pollo ya mostró que estaba perdido, que salió en un lugar en donde no tendría que haber salido, pero acá en Asunción volvió a salir 2 veces. Pero en Asunción mismo, antes del gol de Ale Silva, hay un par de centros donde... Y el gol de Ale Silva también fue golazo en la previa, pero él le pega despacio y va... Él no se tira de costado para bloquear con toda la humanidad que tiene, porque tiene 1,90 m por ahí, sino que se queda sentado y le pasa la pelota por debajo de las piernas. Es un arquero que
no ensancha, sino que achica su, Claro, su ratio. ayer ensanchó a Derli, por ejemplo. Claro. Le hizo bien cuando Derli casi marca Ahí el sí. gol. Ahí lo hace bien. Sí. Que es lo que pudo haber hecho acá, ¿verdad? Pero Claro, o sea, citaba lo de Mier porque vos te percatás, no, o sea, no hay necesidad que te lleguen 10 veces para saber si son buen o mal arquero. Pero para una decisión, una instancia, yo creo que Olvera todavía no ha llenado. No ha llenado. No. No, por eso. Pues Vaya que tenemos Alfredo reserva ayer, tiene sus pero cosas. Sí, pero Alfredo... Yo creo que ahí ¿cuántas veces llenó? claro. ¿Verdad? Vos sabés que te puede cometer un error como el de Quito, alguna distracción, algún gol. Acá mismo contra Quito. En en Barranquilla me acuerdo aquel famoso gol que viene de un lateral. Vos ¿verdad? sabés que en ese equipo jugaba Harlan y jugaba Luis Díaz. En el equipo de Junior. Aquel Junior. Luis Díaz jugaba así. Que eliminó a Cerro, a Guaraní, a Olimpia. Y aquella vez sí. ¿Te acuerdas los laterales cuando...? El segundo gol que viene de lateral, o sea, el gol decisivo que viene de lateral, que entre Leguizamón y Aguilar se miran y Aguilar estaba muy mal parado, fue increíble, pero Aguilar ha ganado partidos de Olveira todavía no tuvo, o sea, cuestión más allá de, perdón, lo que fue la Copa Consuelo América, ¿no? La Copa Paraguay. Olveira, ¿el Tuco Salazar? Yo creo que él no tuvo problema hasta tanto Mantilla se sumó hacia su lado. Y allí volvió a tambalear porque me llamó mucho la atención Mantilla. Qué misterio lo de Pavón, ¿verdad? Que hartamente fue a la derecha el mejor jugador de Nacional la semana pasada. Y allá arrancó a la izquierda y casi no se movió de ahí. Hizo muy mal partido Pavón. Y Mantilla, Federico, para mi gusto, fue mucho más influyente del partido de defensores a la izquierda que a la derecha. Y muchísimo tiempo se mantuvo a la derecha y después recién lo manda. Parafraseo yo con lo de Pavón. Pavón fue mucho más influyente a la derecha que a la izquierda. Totalmente, y eso fue muy llamativo. Y cuando Mantilla se corre, empezó a tener influencia en el juego. Sí, y le ganó al Tucú. Y recordó en la charla a Julio César. O sea, acá se dijo cuando ese habilidoso se cambió, hablaba de Mantilla. Y después... Y ahí también él tomó las cartas en el asunto. Cuando Julio Cáceres se percata que estaba perdiendo allí, le mete a Otálvaro y arma una suerte de doble lateral para solucionar el problema. Es más, la detección de una fragilidad del técnico con mérito del entrenador ahí, ¿verdad? Y yo creo que ese es el rasgo que lo destaca en estos momentos Salazar por encima de Otálvaro. Fíjate cuando entra el colombiano, el que pasa a jugar como 8 es Salazar. O sea, Salazar es un tipo de más anticipo, mientras que Otálvaro es más de esperar y aguantar la marca. A Salazar le cuesta cuando ya el rival viene con el balón dominado. Por eso me parece que el colombiano jugó de 2 y Salazar pasó a jugar de 8. Pero es cierto, no fue un partido donde Olimpia iba a proyectar. Es más, al tenerlo a Derlis tirándose casi de forma natural por derecha, los que tenían, y con el gran partido que estaba haciendo Fernando Cardoso por el otro sector, los laterales como que no precisaban subir. Bueno, se armó todo un lío porque publicó algo la Conmebol primero con el tema del martes, después el miércoles, aquí está lo del miércoles ya lo oficial, martes 8 de marzo, Arena Independencia 21:30, América Minas Gerais contra Barcelona. Cuesta no ver a Guaraní en ese. Cuesta no ver a Guaraní. Guaraní. El miércoles 9 de marzo en Viña del Mar. Mira qué lindo para viajar ella, Hay dos destinos, Río de Janeiro y Viña del Mar. Estadio Sausalito. 19:15, Everton de Chile contra Estudiantes de La Plata. 21:30, como decíamos, en Río de Janeiro. Fluminense contra Olimpia. Y queda para el jueves en Quito el partido entre la Católica y el Strongest. Los 4 partidos entonces para la próxima semana. Saúl Salcedo, más allá del gol aplomado, Sí, firme, sacó mucho, rechazó mucho. Porque el que juegue con Antolín sabe que tiene que correr por 1,5, para no decir por 2. Y yo creo que Saúl cumplió. Le dejó el tema de la inteligencia, el tema de anticiparse a Antolín, y él fue quien se le pegó a Duque. Sí, y aparte tuvo muchos centros al segundo palo en un momento Junior, mira cómo está ahí. Fluminense Junior, fue por todo. Nacional en lo que Salcedo cerró mucho el segundo palo. Cabeció muy bien cerrando en el segundo palo. Especialmente en ese segundo tiempo, porque a ver... Sí, el segundo tiempo... Sí, por la derecha, cuando entraban... y tírenlo a uno siempre. Sí, y tiraban los centros, y allí estaba Saúl para a veces rechazar al córner. O complicada, ni verdad sacada, pum para afuera, para el costado, sí. Que es correcto, ¿verdad? ¿Qué imagen de él marcando el gol y festejando? Te digo así, porque un contraste... Y la forma de parar la pelota, Ariel,
porque él para la pelota para darle el segundo, sí. Pero te digo, Federico, el contraste en el sentido del año pasado, uno mostraba los goles de Olimpia y la imagen, pobrecito, era gol en contra como 2-3. ¿Sí? Y era una imagen triste porque era repetitivo y hasta uno creía que uno iba a seguir en Olimpia, que no se iba a recuperar de esos golpes, porque uno se imagina también que desde el punto de vista moral, anímico, le habrá costado mucho, en la confianza, en la autoestima. Y ayer, bueno, la revancha como te da el fútbol, ¿no? De ser partícipe en el gol y en la ratificación de la clasificación de Olimpia en la fase 3. ¿Y Antolín? Bien. Qué canchero, ¿no? Ayer hubo un momento que todos se discutían y uno, no me acuerdo si era Barrera, creo que le quiso discutir a él y él le palmeó la espalda y se tranquilizó Barrera. Además creo que hay 30 centímetros de diferencia. Sí, exactamente. Como tranquilo, dijo, y se calmó, una cancha terrible, un partidazo. Cortó un pase entre línea y todo como un zaguero de 20 años. Hay una, no sé si te habla desde el primer tiempo. Hay una de Harlan. Primer tiempo. De izquierda a derecha. Primer tiempo. Y ¿sabes qué? Hasta pareciera ser que eran compañeros. O sea, para dimensionar cómo él se mueve. Porque, a ver, ya no tenés el pique, ya no tenés el tema del tranco. Entonces, vas adquiriendo otras cosas. Cuando el rival ya se perfila, cuando te muestra el cuerpo hacia dónde va a pasar. Y ese tipo de cosas te da la jerarquía que tiene Antolín. Entonces, en un partido donde los compañeros, con la energía, con la obediencia, cubrían los espacios, él estaba para prácticamente liderar. Y de mitad de cancha para atrás, Antolín realmente. Y mira que es un muy buen signo de que en tantos partidos estemos hablando bien de Antolín Alcaraz. No es eso de... ¿Te acordás? El desfasaje. Claro, hace 3 semanas ese partido y después como que no había resaltado. Todo lo contrario. Entonces, si no era por el partidazo que se había mandado Fernandito Cardoso, yo creo que lo de Antolín realmente estaba allí para hacer la gran figura. Bueno, vamos a Iván Torres, dice Juanma, saluda a la señora Elba. Está escuchando la dueña de una lomitería sobre Perón, dice Elba, fiel oyente de Radio Carinal, dice saludo para la señora Elba, entonces... gracias, Juanma. Sí, señora Elba. No, porque había una frase. No, pero te envía Juanma, si me envía Juanma este tema. Bueno, miércoles he confirmado ya el tema. Sí, señor. Iván Torres, mejor partido de la temporada, ¿no? En la temporada, digo, porque venía medio complicado. Yo creo que tuvo mucho que ver también que esté con el Cardoso. Sí. Porque a veces le hacen el 2-1 y el espacio más corto que él tiene que cubrir, pero igual, una entrega enorme en la marca, en el quite, se tiraba, cubría, bloqueaba, y después, si bien se fue poco, fue influyente cuando se fue. Sí, y en el primer tiempo armó la jugada Olimpia por el costado. Claro, y cuando uno habla de cubrir espacios, o sea, la certeza cuando tenés que el compañero que está enfrente tuyo va a hacer la cobertura. Aquí hoy, muchas veces Iván estaba más cerca de Antolín que la raya. Algo que no podía hacer, por ejemplo, en la ida porque era Derlich el que estaba. Entonces, vos sabés que, bueno, mi compañero es él, porque hoy tenemos que ganar, tenemos que ser más ofensivos, pero ayer había también una tranquilidad y tranquilamente Olimpia podía armar una línea de 5 o 6 jugadores y achicaba todos los espacios entre líneas. ¿En qué estadio va a jugar en Río de Janeiro? Pregunta acá un oyente. En el Nilton Santos, el estadio del 3-3 contra Flamengo. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo.
Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, vos tenés la programación, hoy arranca la fecha, Ariel. 2 partidos. ¿2 partidos o uno? No, un partido. Sí, uno. ¿Eh? No, me asustaste, digo 2 partidos de que yo. ¿Cuál es el otro partido? No, vamos a comenzar. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones ron. Bueno, acá me dice otro, Nilton Santos no es el estadio Botafogo, dice. ¿Municipal? Pero Botafogo juega ahí siempre. Ese estadio tiene... Ese es un estadio mundialista. Ese estadio tuvo como 3 nombres, tuvo Joao Velance, el Llenao. Pero Nilton Santos fue jugador de Botafogo. Sí. Y jugó toda su vida ahí. Es la gran Totti en la Roma. Campeón del mundo. Con la selección de Brasil. Por eso lleva ese nombre. No es con un Juan de los Palotes, como dicen los muchachos. ¿Pero qué es estadual? ¿Es de quién es el estadio? ¿De quién es? Porque si es un estadio mundialista, yo creo que tiene que ser o de la gobernación o del estado. Pero ese estadio no fue mundialista. O es de Botafogo, ¿eh? No fue mundialista. No fue mundialista. No. Pero es un estadio enorme. Un estadio incluso hermoso, que, por ejemplo, detrás de un lugar que no tiene tribuna. Un estadio moderno, el más moderno de Río. Porque en Maracaná ya sabemos hace cuánto, también el de el sábado Januario, donde venía jugando Fluminense tampoco. Este moderno, yo me acuerdo que jugó Cerro ahí. El famoso partido con Fluminense, ¿no? Había jugado ahí. Un partido donde... La gente confunde porque ese estadio lo que se utilizó para los Juegos Olímpicos. Sí. Pero para el Mundial no, para el Mundial fue el Maracaná nomás. Sí, acá me dice el estadio del Vasco da fama, jugó Fluminense con Millonarios, dice. Claro, pero ahora cambió. Cambió ahora al llenado. Recordemos el estadio de Vasco da Gama está en un lugar bastante complicado allí de Río de Janeiro. Y estaba lleno, pero ahora juega en este estadio, donde supo jugar Copa Sudamericana con Cerro, otros partidos, y jugaron varios ahí, De hecho, Olimpia, el famoso 3-3 con Flamengo, cuando perdió 3-0, y el último fue un 0-1 contra Botafogo, en aquel emparejamiento donde queda fuera después en los penales de Gatito Fernández. Bueno, acá me envía, gracias a mi querido Gustavo Riveros, dice... ¿Qué de verdad tiene esto franjeado.com? Según el portal Juve Dipensa. Ahí te envié Twitter. ¿Podemos mencionar esto, por favor? Vía franjeado.com que levanta, dice Pavel Nedved. Leyenda de la Juventus y actualmente vicepresidente del club. Está siguiendo muy de cerca a Fernando Cardoso de Olimpia y estaría iniciando negociaciones para intentar adquirirlo. Pavel Nedved, que fue jugador de la Juve, uno de los ídolos, ¿verdad? Esto dice franqueado.com. Nedved vola in Paraguay per il acquisto di un campione. La Juve y la impugno. ¿Por qué te reías así, Chum? ¿Vos hablas italiano? No. Porque yo ahí ya me voy. Niente. ¿Vos hablas? Niente. ¿Eh? Niente. Nada.
Y te burlas otra vez de mí. No, es lo único que te estoy diciendo es que no sé nada. Y bueno, lee un poco vos. No, primero, te ruego, por favor. No. El italiano no. Políglota. ¿Sabes qué? Domani, ¿qué habla? ¿Verdad? Bueno, pues Guillermo no está acá. No, y Guillermo a las 2. Pasale un poco que lea. Te pido, por favor. ¿Pero qué es lo que es un portal? Es un portal. No sé. Espérate, Juve Dipensa. Juve Dipensa. Pero recordemos que está en la grabación cuando Johnny aborda a Cardona, le preguntan sobre este artículo a Cardona, y Cardona efusivamente dijo: ni un jugador. Nadie. Sacamos claro, al arranque. Ningún... Exactamente, porque se basa justamente en este artículo que sale que Nede está tras la pista de Fernando Cardoso. Dijo, el presidente de Olimpia ya dijo en tu propia radio que ni un jugador así está mismo. En venta. Claro, por eso decimos. No entendés, Pio Bruno, dice otro. Recién habló el presidente en tu propia radio, es que yo me fui un ratito al sanitario. De la Juventus, No sé y no está a la venta. No sé y no está a la venta. O sea, ningún jugador no está a la venta en este momento. Nosotros vamos a priorizar lo deportivo. Lo económico vamos a mirar en el camino. Hoy por hoy no está a la venta ningún jugador. Olimpia va a apostar a la gloria, no a la plata. Decirle al indispensa, lee un poco, pasale. No vi, pero... Bueno, pero léeme un poco, por favor, y traducime. No, te ruego. No sé. No sé, te estoy diciendo. Pero vos no me dijiste que hablabas italiano, o no me chamullaste nomás para viajar a Italia. No, es lo mismo, es lo mismo que... de francés lo que hacía en el todo, a ver, bueno, ¿qué idioma vos hablas, Chum? Yo fluidamente. El inglés. Inglés. Coreano. Castellano. Sí. Y después el famoso de defenderte. Cuando vamos a Brasil hay que hablar portugués. Mira, portugués. Cuando vamos a Francia hay que hablar francés. Y francés, o sea, habla inglés, castellano, coreano, portugués y francés. Sí, pero el francés hay ya más para defensa. Y en Francia muchas veces cuando vos querés hablar y saben que vos sos hispanoparlante, se entiende. Pero ese artículo veo, Bruno, Estadio Olímpico Nilton Santos del Botafogo, dice. Localidad Río de Janeiro, envíanos la ubicación. Apodo, Engeñao. ¿Cómo? Engeñao. La prefectura, que es más lo mismo que la municipalidad. Claro, pero Botafogo una especie de leasing, es como que yo me hago cargo durante X cantidad de años. Y por eso, a ver, Nilton Santos es héroe, pero es de Botafogo. Y Botafogo juega ahí desde que se hizo el estadio. Desde que se puso ese estadio se puso, Federico, para los Panamericanos de Río. Está Panamericano. Claro, ya por el 2007, 2008. Me acuerdo que hubo un famoso partido que jugó un equipo paraguayo y se cortó la luz. Me acuerdo bien. En el llenado, cuando recién acaba, es famoso porque tiene la tribuna grande a los costados, pero detrás del barco no tiene tribuna. Y primero también para el famoso congraciarse, ¿verdad? Se llamaba Joao Belange también, cuando estaba Joao, y así. Pero, Bruno, eso de Juventus... Acá no te creen que vos hablas portugués. No. Amigo del WhatsApp, es que yo... Envíen ya dije defenderme. 0972... Espera, vamos a hacer una llamada que llame a alguien. Aquel partido. Copa Sudamericana, Cerro Botafogo. Cuando se cortaban las luces. Exactamente. 41-59, permíteme, Federico. Ariel, 41-51-730, 41-51-731. De Alto Paraná que nos llame alguien que hable en portugués y que hable con chum. No, yo te dije, Ciudad del Este, yo solamente esos tres pero vamos a probar después. No, quiero, y después vamos a ir a lo del campeonato, todo lo que vos quieras. Ya pasaste la programación completa, ¿verdad? Si no quedamos que el viernes había 2 partidos. Bueno, espera un ratito, Ariel. Quiero un oyente que fale con... El tema, el 1 por 1 lo completamos el lunes. Porque mañana hay Super Sábado. No. Quedamos Tito Torres, quedamos y después... Vamos a completar 1 por 1. No, completamos, muchachos. Un muestreo nomás necesito. Un muestreo. Un oyente, hola. Aló. Aló, Galera. Ese aló, Galera, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Galera qué es? Y sería tipo gente, tribuna. Mira, aló, Galera.
Pero una cosa es la comprensión, No, que en la que Chambo, humildemente tengo, y otra cosa es la... No. Después vamos el uno por uno medio campo y arriba de Olimpia. Después del campeonato, y eso no es que te van a ver con el diccionario y no tenés que zafar. ¿cómo se dice ladrillo en portugués? No, viste esas cosas, no, por eso no. Espera. 41 51 730. Mira, acá es nuestro... 41 51 731. Edgar, yo me consta que habla la moda. Hola. Oi. Te paso con el señor Chai. Tá bom. E aí, Dani, como vai? Tudo bem. O que você tá fazendo agora? ¿Y el programa? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Contestarle? No, por eso. Y además, uno habla en un idioma y el otro le responde. Te dejo. ¿Cómo te llamas? Hago el programa. Perdón. Meu nome é Pablo, Daniel. ¿Você? Yo estoy cagado. Daniel, Pablo. Se presentó es Pablo. Entonces yo me llamo Daniel. Pablo, fala con... Que hace 3 años está diciendo fala y me está hablando. Con Chanciño. No, viste. Tá bom, Bruno, tá bom. Dani, quantos anos você tem? ¿Cómo? Quantos anos você tem? 42. Ah, já. Você está trabalhando no periodismo já faz quanto tempo? Y creo que ya 20, ¿eh? Portugués, no, esto es comprensión. A ver, dale, seguí, hermano, seguí. Estoy haciéndolo bien, ¿verdad? Sí, súper. ¿Viste? Você tem filho, tá casado, tá... No, casado con 2 hijos. 2 filhos, no puedo decir. Una filia y un filho. ¿Cuáles son los nombres deles? Los nombres, Haas, Benji. Ya, medio... Sí. Perfeito. Você gosta do Brasil, gosta do futebol brasileiro? Y para ferias, y claro, el fútbol sí. ¿Y do futebol? ¿Y para ferias también? Claro. ¿Cómo extrañamos ir ahora con este tema de la pandemia, verdad? ¿Cuál es tu destino preferido do Brasil? Cochino. Disculpame, como juega, hermano, pero te está hablando en castellano. ¿Cuál es tu destino preferido de Brasil? ¿Cuál es tu destino preferido de Brasil? Y no, yo también le decía, Agarró un carioca que no le entendés nada. No, eso lo digo yo que soy un burro en portugués. Dale. ¿Cuántos filos por ser tenés? 2. ¿Cuántos años tiene? No, ¿has gustado fútbol? Pero para cerrar, eso de Juventus, veo que es después de... No, porque uno dirá... por el partido... por el partido de ayer. Veo que eso está fechado después del doblete. No, claro. Sí, y es para el próximo ya mercado. 6 días por ahí. Es para... Seguro se mete para leer. Y por además dice, hola. Bruno. Señor, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien. Alô, Dani Chung. Como é que você tá? Bien, señor, bien. Agora, faço uma pergunta para você. Como é que você viu o jogo do Olímpia ontem? O que você acha? Usted, me imagino, habrá escuchado, dijimos todo. Igual hay que decir que el señor tiene ya un sotaque mucho más central hacia el norte. Pero hablamos y a mí me gustó mucho, especialmente el primer tiempo. Sim, foi muito bom o jogo. Mas você acha que o Olímpia vai passar do Fluminense ou não? Depende, no he visto a Fluminense, solamente el compacto contra Millonarios. Bien, pues acá ya me están... Pero veo que es un equipo, la selección de Flusão, ayer veía que estaban diciendo, pero me parece que Olimpia llega mucho mejor de lo que mucha gente esperaba. Un gran abrazo, mi querido Dani Chung. Gracias. Adiós. Ahí está. Ya pasé la prueba, Obama, porque espera. Ya la audiencia quiere ya... Ariel, que venga a hacer Ariel sale y dice, no, es muy... A mí me hablan y yo me voy a defender, te juro. Hola. Hola. Este señor ya tenía un... Sí, más cerrado. Hola. ¿Qué vos haces? Hola. Aló. Ahora Bruno Quiero dice falar que... com o Dani Chung. No, Bruno dice que quiere hacer el No, te paso con Bruno. Habla con Chun, hermano. Com Bruno vai ser melhor. Con Bruno quiere, dice. ¿Con quién você quer falar? Que você Pode quer falar com o Bruno, com o Chung, eu só não sei falar em coreano. Você fala com o Chung. Fala, Daniel Chung. Eu queria saber uma coisa daqui de Cidade Leste. Sim. Você tem um time preferido do Paraguai?
¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Qual? No, si tengo... Un time, un equipo. Un time? No, Torce para algum? No tengo. Ele vai para a zona de Mariscal. Ai, rapaz, E você conhece o Sepultureirinho? Já viste. Sepultureirinho. Na Coreia ou na Antártida? Sepultureirinho ou do Barrio Obreiro? É Rua da Barrio Obreiro. Eu sou do time que tem tutano nas veias. Sabe o que é ter tutano nas veias? É o time mais popular do Paraguai. Ah, então você é Marequinho. Mas não é Geladinho. Geradinho? Não, Geladinho é o teu clube. Geradinho Mas você é um grande apresentador. Ah, já. Não, já, acá. Gracias, muito obrigado. Um abraço, bom programa para vocês. Dale, espera. Federico, vos que estás en portuguesa. Vámonos, espera, no. Vamos a jugar. Olimpia va contra Fluminense, hermano. ¿Qué pasa si la empresa dice se van a ir a hacer en directo el partido en Río de Janeiro? Espera, Ariel, ¿dónde está? Que ven Ariel, por favor. Hola. 41 51 730 41 51 731. Norte es complicado el tema. Pero te hablan a buen portugués y vos le respondes en castellano. ¿Vos entendés? Claro. Pues yo no entiendo lo que Pero un mano a mano, porque el famoso es responder una vez, ya tener que responder siempre, ¿verdad? Entonces el mano a mano es difícil. Hago como hizo Chun con el primer oyente. No, pues yo me asusto. Lo que pasa es que el carioca es igual que el porteño. El carioca gritón habla fuerte y tiene... yo me imagino, por ejemplo, un idioma, un léxico muy diferente Johnny, al de la frontera, ¿verdad? Ya que Johnny estuvo en la última Copa América con gente en el 2019. A él le tocó ir, por ejemplo, a Bahía, cuando Paraguay jugó contra Colombia. Te aseguro que no habrá entendido absolutamente nada. Porque en Bahía, o sea, por ejemplo, el portugués que hablan ellos. Couveiro se llama el sepulturero. Ah, Couveiro. Ah, bueno. Aló, hola. Acá, no, claro. El señor Park y con Federico. Hola. Aló, ¿usted es Bruno? Sí, soy yo. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto Libertadores tem Olimpia do Paraguai aí? O tricampeão da América, o campeão do mundo. Você lembra daquele jogo de Olimpia aí com o Internacional do Porto Alegre, lá? Sí, recordo. O último jogo do Olimpia com o... Sí, recordo. Você tem que fazer de zero. Você quer que eu fale do goleada contra o Olimpia? Mas nós lembramos daquele jogo de Olimpia com o Flamengo, daquele jogo que... Você fala com o Sepultureirinho? Fala Couveiro. Ariel, ele vai falar com você. Ô Ariel, tem uma coisa, uma consulta aí, cara. Olá, uma consulta. Tem uma consulta aí com a gente aí que eu posso falar para você daqui do Ciudad del Este. Está preguntando si vos tenés una consulta para la gente de Ciudad del Este, que él te puede evacuar. ¿Cuánto cuesta cerveja? ¿Cómo que cerveja? Cerveja. Arveja te va a traer. Así está escrito. Cerveja. ¿Puede contestarle, por favor, señor? Bruno, eu posso passar aí, ou mandar aí com a gente aí um abraço para uma pessoa aí? Sim, adelante. Não. Você conhece aquela mulher... Miriam Melgarejo. Mira, sí. Ela trabalha ali na prensa, acho. Sí, Miriam Melgarejo, colega. Então, um abraço para ela de aqui da área. Sí, como não. Fala para ela que o irmão dela está falando com vocês aí e um abraço para ela. Ok. Abraço para ela. Muito obrigado. Árbitro também. Alô. Sí. Está me ouvindo? Sí. Está você tranquilo. Tranquilo. Ah, você é seu irmão?
Y yo soy su hermano. Gracias, hermano, gracias. El hermano de Miriam. Dios mío. Viste que no es fácil. Espera, vamos con otro oyente. Te está hablando de... Sí. Tenemos que evacuarlo de Ariel. Tenía un compañero que iba a comer empanada de pollo y no sabía cómo pedir. No, empanada de pollo. Víctor Peralta, fanático de pollo. Él subía a comer pollo, todo lo que sea pollo. Y pero es muy fácil. En Río Janeiro. No. En Río Janeiro, hermano, allá afuera. Espera. En el casco histórico, la parte vieja, no la turística. Me quedé preocupado con lo de la cerveza. ¿Cómo es cerveza? Hola. No se dice recuerdo, se dice Eulembro. Alô? E aí, tudo bem? Tudo bem. Você é da Cidade Leste? Sim, Cidade Leste. Ok. Fala com Ariel, com o Tchum ou com o Federico? Não, com o Tchum que eu já falei com ele. Que eu com quem que ele falaram, então? Ia passar do Fluminense. Agora eu vou falar com aquele coveiro lá. Con Ariel, el sepulturero. Coveiro. Apai, ¿cuánto cuesta cerveja? Cerveja, depende. Tem Skol abre fácil, tem Brahma, qual que você quer? Skol abre fácil, esse que vos tomé chupar já mesmo. Esse daí é bom, tem latinha, tem aquele outro que vem no vidro. Gracias. La piña. Botella te está diciendo. Te está preguntando si el obrigado. Cuando te va y después rajando. Bueno, vidro. O sea que vos ni chupar ya vas a poder si te vas a... No, eso es universal, hermano. Pero se dice universal. Así como dijo él. Eso vos te vas a Europa a decir one more. No sabéis inglés, pero one more. Un saludo para el amigo Raúl Bóveda, que justamente entiende de esto, Ovarado Shop. Por supuesto, ahí está Ariel. Entiende porque está en la frontera allí. Dicen que es desastre. Dicen, no sé por quién dice, ¿verdad? Porque Dani y Bruno se... Vamos con otro oyente. O Cobeiro tiene que hablar. Cobeiro, cerveza. Ariel, te fuiste a Chintamil así de mano a mano. No puede ser, Ariel. Y nos estaba tomando precisamente batida de coco, ¿no? ¿Cómo pedía ahí? Claro, cerveza, no, obviamente. ¿Verdad? No creo. Vos sabés que este Ariel es un personaje, nos va a matar a todos. El papelón es cuando el paraguayito empieza a chumbar y ya se cree que habla demasiado bien portugués. Y se va y quiere entablar conversación y el otro le pega un baile y que da medio como... Porque el tema así, ¿verdad? Como dice Dani, por ejemplo, dice, se defiende en Francia, sí. El tema cuando vos te vas, por ejemplo, a un lugar donde se habla inglés y entras bien y la otra persona ya cree que vos sabés inglés y te hace una conversación y para la conversación uno no está preparado, que no sabe inglés, pero si te defendes, por ejemplo, comprensión, sí, que es lo más importante, ¿verdad? Que puede pasar en Brasil también, en la zona norte, que es muy diferente acá a lo que están diciendo los oyentes que se están comunicando. Hola. Oi. Com quem você quer falar? Eu tô querendo te vender uma garrafinha de cerveja. Fala com o Cobeiro. Bueno, Cobeiro, fala por aqui. Apai. Oi. ¿Cuánta cerveja hay por allí? Tem muita cerveja. Você quer em copo, você quer na latinha, você quer em garrafa? Lata. Latinha. Latinha. Garrafa também dijo. Você conhece garrafinha de cerveja, você sabe? ¿Cómo? Garrafinha de cerveja, você sabe o que é isso? El chop. Não, essa é uma botellita de cerveja. Garrafa de botella. Botellita, latinha e chop. Você quer copinho de cerveja, um copo de cerveja. Um copo. Un vaso. Mucho. Vaso. Pero como mi hermoso le da así, no sé qué, le decís mucho, todo te va a dar todo. Estou te dando uma aula quando você vai lá no Brasil para você poder escolher, você poder pedir uma cerveja aí em copo, você quer tomar uma cerveja em garrafa, você quer para você saber pedir, né? Ahí te dice que te puede dar una clase, te puede dar una clase de cómo pedir cerveza. Ok, brigado. Pero estamos hablando de Brasil. Tá bom. Você no, señor, ahí demostrar, es muy fácil, ¿no? El señor ya está como si estuviéramos en Ucrania, ¿no? Es Brasil, ¿verdad? Si Brasil, hermano, no te defendés para pedir una cerveza, ¿sabes qué? Se acabó este papelón, señor. Vamos, es que si sabes esas palabras, pero como que te por ven diferente. Por suerte los lugares son bien gráficos y vos le decís,
porque están todos ahí, están todos afuera, o sea, no es que tienen que ir a buscar de un lugar adentro. A mí nunca me dijeron la tiña copo, ¿no? Una cerveza, le decís la marca, todo y te trae tranquilamente y en cualquier lugar de Brasil. Ahora, yo no sé qué pasa si Brasil, Ariel es soltero, goza de esa condición. Imagínate vos que una rubia despampanante, una chucha se enamore de Ariel, ¿verdad? Y se vaya y le diga a Ariel, te quiero conocer, no sé, y ¿qué va a hacer Ariel ahí? Ahí aparece la capacidad de inventiva y de improvisación. No, olvídate. Que va a recordar todo el portugués que le quedó su vida en la mente, va a salir ahí. Ahí va, va a inspirar. Claro. Mi amor, beleza, ¿verdad? Beleza tupicao. Beleza. Google acá, cualquier cosa. No. Eu te amo. ¿Qué va a hacer? Meu tatadura, ya te veo. Eres muy bonita. Eu te amo, você é a minha vida. Ayer en comunicación ya va a ser distinta. A mulher de minha vida. Ya no va a ser tan verbal. Vamos a analizar fútbol otra vez. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pack de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena de tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, budín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Pizza, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. Para Marquito Areco. Ahí, por ejemplo, y rima y todo de Arbó, que solo de la zona. Lingüiza o pizza, ¿verdad? Lingüiza del chorizo. Rima bien. Sí, lingüiza. Lingüiza, porque el chorizo no existe, ya te va a la churrasquería. Viste que allá está esa churrasquería barata. Ya que arrancamos hablando de SBT, en esa época del cable, y en SBT mostraban el Chavo. Y la gente de Ciudad del Este va a saber que el profesor Girafales es longaniza. ¿Verdad? Y era, y vos sabés que... Y era el Chávez. Señor Madruga era Don Ramón. Y esas palabras que después ves, es el equivalente, porque la traducción no puede ser literal. No. Debe ser el equivalente a lo que en ese país... Es igual el tema que en la ruta, Dani, cuando dice a 5 kilómetros borrachería.